la humedad. Se terminó el recreo, se acabó el recreo. Sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito... Muy pero muy buenas noches, señoras, señores. Son las 9 clavaditas. Estamos haciendo, como siempre, polémica en el bar en vivo en el 10, el canal uruguayo. ¡Vamos! Gracias. Feliz día para todos los trabajadores que están mirando. Feliz día para los compañeros de acá del panel de polémica en el bar. Coman un beso grande para Patricia, que está con una llaguita, pero está todo con bien. llagas, sí. Y me pegué un pique recién para ir a buscar los lentes y quedé ahogado. Les digo, llegué la hora justo. ¿Cómo anda, Juan Miguel? Muy bien, muy bien. Se pegó un pique también el invitado. Sí, también estamos toda la comida acá. Ya va a entrar también. ¿Cómo andás? Feliz día. Me parece un día muy lindo el ¿Sí? Día de los Trabajadores y cada 1 de mayo el sentimiento del saludo cordial de los que laburan. Laburamos muchas horas, hace muchos años, los que están empezando a laburar y los que están buscando, pero que encuentran en el trabajo una razón de vida, una motivación para salir adelante. Me parece que es un día de celebración más allá de las distintas posturas y reclamos de las que ya estaremos debatiendo. Hay algo que es impresionante. Hoy estuve dando algunas vueltas por Montevideo. Hay olor a asado. Es, en todos lados, es impresionante. O sea, es como un gran asado. Y está barato, Aunque no vayas, te quedas con olor. Está barato, Aunque no vayas a un asado, Pero vas quedas por la con calle y olor vas asado. sintiendo olor que se va viniendo de distintos lugares. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo tenía igualmente. olor a parrilla. Después hay que ver qué Bueno, que es la parrilla sí, olor a leña. Quería, bueno, adherirme un poco a lo que decías vos, lo que decía Juan Miguel, saludar a todos los compañeros, saludar a la gente que nos está mirando en este momento. A Moré, en algún momento lo saludaremos cuando inventen algún día Claro, en día- especial. claro, día del ladri. Le digo, Día- día del ladri. Le digo, no lo tomes a mal, pero no te puedo saludar por el día laburante, le digo, pero cuando inventen algo, lo vamos a saludar con mucho gusto. Lo que quiero hacer una mención, que ha pasado el tiempo y no me olvido, y hoy va a estar el ministro de Trabajo acá. Es muy especial. Yo creo que todos los trabajadores que hagan con amor y con honestidad lo que hacen, dignifican cualquier trabajo que uno desarrolle, por más humilde que parezca. Pero quiero hacer una mención muy especial para el sector de la salud. Porque el sector de la salud nos da nada más ni nada menos que la vida. Sin la vida no hay absolutamente nada. Quien ha estado en un CTI sabe perfectamente lo que hacen las personas que trabajan ahí, la generosidad. Mira, aquí hay una muy linda carta que me dejó hoy en la puerta del canal y es muy linda porque en los tiempos que corren ya no se hacen cartas. Escrita a mano, mano claro. escrita. Ahí está. El doctor Telmo Russo. El doctor Telmo Russo. Y hace un raconto de lo que hemos hablado acá, muy respetuosamente, muy afectuosamente, y me pareció oportuno resaltar a la gente de la salud, porque es cierto. Dice, fíjate, muchas veces se percibe tan solo 30.000 pesos para una persona que nada más ni nada menos cumple con uno de los roles más importantes, que es salvarle la vida a la gente. O sea, y la gente que trabaja en un CTI no es que solamente convive con la muerte cotidianamente, sino que tienen un nivel de sensibilidad muy especial, no sé, una actitud que cuando uno está enfermo y cuando uno está en situaciones dramáticas, realmente muchas veces juega un rol tan decisivo que es la vida o la muerte en función de todo ese tipo de cosas. Por eso quería escenificarlo hoy. Gracias, Julio. Pará, es una presentación. Sí. Moré, que vino vestido de psicólogo, ¿viste? Está Sí, como psicólogo. sí. ¿Cómo andás, Moré? ¿Todo bien? Estoy muy bien. Un saludo a todos los trabajadores en general, a los de la cultura, que es el sector que pertenezco, que muchas veces es mirado de costado como que no trabajamos. Y en especial a todos los hinchas de Peñarol que me atendieron porque festejé el triunfo de Nacional. Ah, bien, está bien. Sí, soy amigo de Coagliata y me parece que, nada, que gane Nacional. Me gustó que le ganara Vélez. Muy bien. Sergio, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, estoy un poco ahí medio engripado, como se darán cuenta. Que no me saludó el otro día en el teatro, quiero decir. No quería, bajo ningún concepto, fallar en el día de hoy. Además, no me siento tan mal como para no venir. Le mando un beso enorme a Patricia. Feliz día para todos los trabajadores, absolutamente a todos los trabajadores, sin ninguna distinción, ni unos más ni unos menos, de acuerdo a la tarea, cuando se hace la tarea dignamente, como dijo acá nuestro compañero Julio Ríos, es decir, es la dignificación además de uno, como ser humano, como persona. Así que viva el trabajo y recuperemos la cultura del trabajo. Bien, Lucille, ¿cómo está usted? Qué lindo verlo venir, adueñándose de las avenidas, ocupando los balcones, los crisantemos, el mediodía, vienen de su pueblo, de sus olvidos. Rumbo, primero. Bien. 1 de mayo, Día de los Trabajadores. ¡Va! Sí, señor. Sí, bien ahí, Un gran tema de Rumbo. La verdad que Qué es brutal. lindísimo el tema, un candombe que es poco conocido, la verdad. No la saqué, o lo cantaste muy mal o no la saqué. Canta muy
bien. Lo que quedó claro No la es saqué, quise decir. la cédula de identidad del señor, No, que no sí, dice sí. nunca la edad, pero No, quedó Claro. patente acá. Es de la época de la apertura democrática y de toda esa... Gonzalo Yo creo que Moreira, ¿no? Gonzalo Moreira, Mauricio Laura Ubal, Canoura, Mauricio Ubal. López. Los Moreira que hicieron terribles el recital el otro día. Todos los Moreira. Y el ministro Mieres es de esa generación también. Pará, hablando de Mieres, porque estaba estacionando en la puerta del bar. Hacelo pasar, hacelo Pablo, pasar. ahí está, Adelante. ahí viene Pablo Mieres, fuerte aplauso para el ministro de Trabajo. Hola. Perdona, Pablo, qué día, ¿no? Feliz día para Igualmente, Pablo, por acá. Adelante, siéntese por aquí. Bueno, ¿todo bien, Pablo? Bien, muy bien, por suerte. ¿Saliste de la conferencia y te viniste para acá? Prácticamente. Prácticamente. Sí. Día, domingo agitado, seguramente, ¿no? Agitado, estuvimos en el acto del Pizzenet Sí. al mediodía y bueno, después la conferencia para dar el mensaje del gobierno y aquí estamos. ¿Cómo te Perdón, fue? ministro, Sí. no, ahora. ¿Cobra triple hoy? No, porque no, los trabajadores cobran. Nosotros somos full time. Ah, pero no. Cualquier fin de semana para el Ministerio de Trabajo siempre está. No, quería saber. Siempre hay capaz que había- novedades. Sí. Ya vamos a estar hablando del acto y demás. Hoy es un día muy especial y para celebrarlo como corresponde, hoy brindamos con un vino especial, el Don Pascual Reserve Tanat. ¿Cómo le disfrutaron el mediodía hoy? Como Que, estábamos hablando, con asado, 1 de mayo, Sí, es lógico. asado. ¿Qué más? Totalmente, Uruguay nomás, la mejor carne del mundo y el mejor Tanat. Don Pascual Reserve Tanat. Don Pascual, puro carácter. Salud. Así que, salud, regalo para Regalo Pablo. para el ministro. Pablo, ya tenemos casi una disfrute. bodega, Don Pascual, tener las veces que Muy amable. Gracias. Bueno, pará, ¿de qué? ¿Siempre el periodismo, otros laburos que hayan tenido? No, yo laburé siempre en el periodismo. ¿Julio? Corté uvas en Francia, trabajé en un parque de diversiones, comencé cuando recién vine a Montevideo a trabajar en Jafé. Me acuerdo que me tomaron como... ¡Jafé! ¡Qué Vení, bien! me tomaron como cadete y yo al otro día fui de traje. Entonces me dicen los tipos, me dice, vos, pero Julio, ¿cómo venís vestido de esta manera? Y yo, pero ¿cómo querés que venga? Dice, no, pero pasa que te contratamos como cadete. Dice, pero bueno, te vamos a dar una chance para que sigas vendiendo. Ahí conocí una frase espectacular en mi vida que dice, me lo dijo un gran vendedor de la vieja guardia, ¿no? Dice, Julio, cuando vengan a buscar una camisa celeste, ofrecerle una camisa celeste. No le ofrezca una camisa blanca, una camisa rosada y una camisa celeste, porque el tipo sabe lo que dice. Vos vine a buscar la celeste, pero no está tan mal la blanca. Y vos sé que la rosada, si me la pongo con este saco, capaz que me la puedo llevar. Déjame que lo pienso y vengo después. Y no termina comprando ninguna. Dale lo que viene a comprar. Totalmente. Y para la suba fue aquella historia que Bueno, contaste la otra vez, ¿no? la suba fue en Francia, así cuando tuve la época O sea, de no me acuerdo mochilero. qué cosas contaste al aire y qué cosas no contaste al No, aire. sí, no. Y trabajé en un parque de diversión también ahí. Brigada Línea, Bueno, fui ayudante cocinero en Estados Unidos antes de entrar en la cadena Telemundo. Parque de diversión, ¿qué tipo Disney? Un parque tipo... Parque de diversión espectacular, trabajaba en un juego que se llamaba La Cazuela Loca, que era como acá en el Parque Rodó, ese que te subís arriba. Entonces, ¿qué pasará? Es un samba, El samba. correcto. Al otro día, abajo, créemelo, era más lo que ganábamos. Por lo que encontrábamos abajo, De lo que se caía de la exactamente, pero créemelo que no te exagero nada, era mayor el salario por lo que encontrábamos abajo que lo que percibíamos en ese Le momento. afanaban a la gente, le hacían saltar. No, sacaban no, con la mano. no. La gente iba, es delito, la Julio. gente se iba, subía y era, a ver, viste, se agita mucho de arriba. Y vos, o sea, se va lo que subieron y vienen los otros. No vas a estar, pará que voy a bajar a ver si alguien se cayó algo o algo por el estilo. No, Pero era está claro, impresionante, vos sabés que bueno, fue una etapa también muy linda esa. More, Yo repartí cartas, revelé fotos, trabajé en un despachante de aduana, fui vidriero, trabajé en un taller mecánico en la parte de la administración y después son trabajos que están reñidos con las sí, normas. con lo legal, con lo legal. Exactamente. Y que estando ministro justamente en... Y en otro momento hablar. No, otro momento lo podría decir. Por algo te llaman ladrón de gallinas. Sí, bueno, pero eso está permitido hoy en Sí, día. sí. Hoy en día es ley. ¿Está permitido, te parece? ¿Pablo? ¿Lo qué? ¿Qué es para comer? El robo de gallinas. ¿Cómo va a estar permitido? No, ¿cómo va a estar permitido? La Por profesión favor. Avísele. nuestra. Hay que Nosotros, avisar, ¿no? esto es el club de los ladrones de gallinas. Lucy, Bueno, hice de todo, ¿no? Una cosa es estudiar mucho, eso sí. Pero estuve trabajando en una maltería, un par de zafras. ¿Una qué, perdón? Maltería, donde se recibe la cebada para elaborar la malta, Sí. que después la utiliza gente como tú en la cerveza. ¿Pero la malta también? No, la malta, la que conoces tú seguramente se le llama la bebida. Sí, la malta. Pero la malta, La malta. es Sí, no, sí, el sí, grano sí. malteado, el grano hecho germinar y luego secado para que luego eso fermente y se pueda producir la cerveza. Bueno, di clases particulares.
muy entrañable haber estado en la cátedra de estadística de la Facultad de Agronomía. Bueno, asesoramiento agropecuario, asesoramiento a nivel de gestión empresarial y, por supuesto, a esta altura, bastante intensa carrera en el periodismo y la comunicación. Hoy estoy escribiendo en el diario El País, en Subrayado en Canal 10, en Polémica en el Bar y en Radio Carve todas las mañanas. Así que trabajo no me falta y soy un agradecido del trabajo. El trabajo, vaya que es parte del espíritu de las personas, así que... Y los shows no los estás contando, los shows que haces en el contando interior. los shows, porque esos son honorarios. Pero en cualquier momento ahí hay que hablar arriba y ver, formalizar todo eso. Pero bueno, para la gente que no está laburando, Yo arranqué hay que recordarlo. en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en el CLAE, como administrativo primero, después como investigador, después entré como docente de la UDELAR, también a la Católica, dirigí una carrera durante bastante tiempo. También fui decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación en la Católica. Después fui legislador en 2 periodos distintos, separados. Fui consultor en responsabilidad social empresarial, por ahí, y investigación académica. Y la changa de ministro, digamos, como decía Mujica, la changa de y ahora presidente. ministro de Trabajo y Seguridad Social. Julio, usted tiene... Ay, no da el Yo, programa. A los 18 años empecé a trabajar, era estudiante de Derecho y Notariado y empecé a trabajar como empleado administrativo en enseñanza secundaria. Me especialicé en el Plan 41 y Enrique Carlosena entonces me tuvo al lado de él y me protegió y me llevó a recorrer un montón de institutos por el Plan 41. Después estuve trabajando con el Plan 63. Fui empleado administrativo en varios directamente liceos del país. Después trabajé en la inspección docente de enseñanza secundaria, en la cual renuncié porque, bueno, era un momento muy especial políticamente y no me dejaban vivir un poco tranquilo, así que me dediqué a estudiar Derecho en la intervención de la enseñanza. Y después de ahí me fui a estudiar afuera y cuando volví empecé a trabajar en el mundo de la hotelería, la gastronomía y como acá me cerraron las puertas, directamente me fui a vivir a la Argentina. Empecé en un hotel de segunda categoría para terminar trabajando en los hoteles más importantes. Hice una carrera interesante. ¿No? Cuando yo me recibí y fui a buscar el primer trabajo en el mundo de la cocina, el jefe ejecutivo me recibió y yo le di el diploma así y me dijo, ah, qué bueno, qué bueno. Mire, venga, venga. Y me llevó a un rincón donde había 2 bolsas de papas y me dijo, empiece a trabajar. Y así empecé. A los 18 años empecé a trabajar. No le hice nunca asco al trabajo. Tengo 72 para 73 y quiero seguir trabajando. Y quiero lo que me dijo un día el doctor Tabaré Vázquez, porque no me lo dijo otro, me lo dijo el doctor Tabaré Vázquez. Sos un ejemplo de lo que significa la cultura del trabajo y yo quiero que de alguna forma la gente se vea en tu espejo. No tuvimos la oportunidad de hacer el plan que él me había ofrecido, de decirle a la gente lo que significa trabajar. Porque para mí trabajar es dignidad, yo creo que la gente lo sabe, pero además de todo uno tiene que tener el compromiso para con el trabajo. Uno tiene que desarrollar la tarea de la mejor forma posible para ser reconocido, no solo por fuera, sino para sentirse bien uno mismo. Y yo todo lo que tengo se lo debo al trabajo y voy a seguir trabajando. Eso es lo que... ¿Pero es legal tener tantos kioscos? Es legal, viste que no se puede que con los este kioscos que botijao. yo puedo tener son kioscos que vienen directamente relacionados con el mundo del trabajo y del talento. No, por eso. Los que no tienen tantos kioscos, bueno, esa historia de que tengan el mejor reparto, bueno, no sé cómo se hace el mejor reparto. Yo me llaman, no golpeo. Y si tengo que golpear, no es pérdida de la dignidad. Golpeo y digo, necesito trabajar. Y me siento orgulloso si me abren la puerta y me dejan trabajar. Tomá, todo para vos. Entonces, así te lo digo para el pasar. Yo me pregunto un poco porque estamos elogiando el trabajo y está bien. ¿Cómo fue tu vida a nivel laboral? No, lo mío es... no me explico ni siquiera cómo estoy sentado acá. ¿Verdad? No seas así. No, Pero tuve una experiencia de medio tanque, por ejemplo, que me fue muy mal porque aparte yo no sabía ¿Y hacer como chorizo. preparador físico cómo te fue? Empecé, pero no me llegué a recibir. Hice algunas cosas. Tengo un descenso con Voleibol Mundial, que armamos un cuadro para salir campeón y bajamos. ¿Pero hacer radio empezaste en Nuevo Tiempo? En Nuevo Tiempo. Pensé que empezamos juntos.
Ahí en Olivol y en Miramar. En Miramar salimos campeones esta también. Yo me olvidé Y en ahora Olivol y cuando hay boludeces también por ahí. hicieron el ¿no? repaso siempre del periodismo que incluyó otras Bueno, ¿sabés cosas, que ¿no? vendía? Fue Vendía profesor, cable, por ejemplo. puerta a puerta. El cable de que, no este nuestro, el vecino. Que es una experiencia alucinante, porque claro, te metías en la casa de la gente. Ahora creo que no te abre nadie, ¿no? Esto estoy hablando hace como 20 años. Sí, ahora te llaman. Cuando arrancó el cable, Empieza imagínate el no que me sería llama 90 ahora, y si pico. quieres que no le llame. Pero vos sí, también podrías asustar un poco a la gente. Es cierto, aparte tenía pelo largo, andaba en la moto. Pero en la radio Pensá hiciste que yo te móvil. conocí, ¿Hacías movilero y hiciste vestuario? Sí, bueno, sí, eso también, en la radio. Sí. sí, estoy hablando cosas fuera de los Estamos medios. hablando La radio, cosa, pero yo lo conocí cuando lo conocí en Nuevo Tiempo, vamos a empezar por ahí, Claro. porque yo también estuve en Nuevo Claro. Tiempo contigo también. Claro. Nuevo Tiempo, que fueron 3 años y después volví a Sarandí. Empecé en Sarandí, claro. Pero cuando hacías el programa con el hijo de Muñoz y con Cerré vamos, Joel, acá en el Cerrá y 10. vamos, acá Sí, en el 10. con 10, Joel Eras Ross, en un verdad. bebé, eras El un enano, bebé. un chiquilín. Y muy ahí bien. descubrimos el talento que tenías. Sí, seguro. Sí. Bueno, Pablo, ¿cómo te fue en el acto? Bien, me parece que había que dar esa señal que ayuda al diálogo, a tender puentes. Obviamente las distancias con respecto a lo que allí se plantea son grandes. Nosotros tenemos una mirada diferente sobre lo que está pasando en el país y sobre lo que hay que hacer, pero el movimiento sindical es un actor social relevante, representa a un sector de la ciudadanía. Este es el día en que se expresa de manera más fuerte y como ministro de Trabajo y también como dirigente político del Partido Independiente me pareció que estaba bueno estar, que hay que ejercitar la tolerancia y el diálogo entre todos. Vivimos una sociedad plural, democrática, y estuvimos ahí. La ¿Y verdad cómo que fue la experiencia, Pablo? no salió muy Hoy te bien, interrumpí, no hubo ningún problema. Nada. No, para nada. No. Digo, es lo que corresponde. Es lo que pero siempre puede corresponde, haber tanta sí. gente, alguno... Y bueno, Más a ver, cuando en otros momentos tenés que te toca negociar y demás, bueno, puede siempre haber algún desubicado. Pero en realidad me parece que es más que destacable, porque si bien es lo que tiene que ser, no en todos lados. No me imagino en Argentina. Tal cual. Un acto de la No, yo CGT creo Tal cual. y que no yo pase creo que nada. es de las ¿no? cosas que hace que Uruguay sea Claro, de las pocas democracias plenas del mundo y tenemos que preservarlo y alimentarlo y fortalecerlo, ¿no? Además estuvo estuvo Álvaro Delgado. Sí. Estuvo Álvaro el Delgado el ministro y- Peña, ¿no? Sí, Adrián estuvo Peña. Adrián Peña. Ahora, acá hay un tema que... Decime, y lo que dijo la sindicalista de la gastronomía, Claro. Fernanda Aguirre se llama, ¿no? Bueno, ahí la verdad que, vamos a decirlo suave, se equivocó. Yo nunca voy a decir eso que ella Eso, dice. perdieron y van a seguir perdiendo. No, a ver, nosotros lo que hicimos fue presentar las pautas salariales, que obviamente para el sector vinculado al turismo y a la cultura hace un año, cuando se presentaron, seguía muy afectado. Claro, muy sí. afectado, había caído la cantidad de trabajadores, la nómina de trabajadores formales se había reducido significativamente y las empresas estaban viviendo una situación terrible, por lo cual la pauta del Poder Ejecutivo fue plantear un nuevo año puente que implicaba, sí, seguramente que esos trabajadores de esos sectores Perdieron. acentuaran su Su pérdida. pérdida, exacto. Y fue lo que planteamos, pero en ningún momento, porque además no corresponde jurídicamente, en ningún momento nosotros dijimos, ¿sabes qué? Y vas a volver a perder porque nosotros decidimos que así sea. A ver, eso no lo dije. Esto y me para parece que fue gastronomía y una- hotelería, nada más. Gastronomía, hotelería, Servicios en organizaciones deportivas. Lo que Hay más afectado varios. por la pandemia. Sí, que ahora los vamos a llamar a abrir la negociación a partir del 1 de julio. Claro, esos Pero son los que tuvieron nunca 2 años esa puente. forma de expresarme nunca la dije. Y ella que lo dijo en el acto, perdón, porque... Lo largó en Sí, el- ella lo en el dijo, acto. sí, Lo dijo largó en el así, discurso. en el discurso de ella, dijo que cuando se presentaron a negociar, el ministro le había dicho, perdieron y van a perder de nuevo porque así lo determinamos nosotros. No, Eso es la terminología que puso, las palabras que puso en boca de lo que le había dicho. En qué momento ahí, además, ¿no? No, tranquilo, pero me pareció una cosa, digo, la verdad, Ahora, eso fue le en el hace marco- daño a ella, ¿no? Porque en realidad esas cosas todo el mundo sabe cómo uno se maneja, conocen cómo dialogamos con el movimiento sindical y obviamente esas manifestaciones nunca las podría haber hecho Pablo, yo. Eso fue en el marco del Consejo de Salario. El Consejo de O sea Salario. que hay un acuerdo. ¿O fue por mayoría? A partir de allí empezó una negociación, que culminó sí, con un acuerdo. con un acuerdo. Que obviamente, lamentablemente, los trabajadores de todos estos sectores turísticos
que están muy golpeados, y los empleadores también, porque han caído también muchas Pero fue por empresas. unanimidad, porque son 3 votos, ¿no? Depende de los casos. Hay mesas que sí, yo ahora de memoria no me acuerdo, pero seguramente algunas se firmaron, otras se habrán decretado, pero en definitiva lo que hubo fue diálogo, fue abrir las mesas, y lo que hizo el gobierno fue presentar su pauta, que para esos sectores, la verdad, no había condiciones de generar un acuerdo a 2 años como fue para el resto. Y eso fue aceptado por todos, ¿no? Al final. Juan Miguel. No, yo quería preguntarle qué parte de los reclamos que hoy fueron puestos sobre la mesa le parecen razonables, le parecen atendibles, porque hay una parte del trabajo, hablamos todos y me parece bueno hacerlo así, donde destacamos lo que dignifica trabajar. Pero también es verdad que la mayoría van a trabajar porque les pagan y si no, no irían, y que muchos reclaman que consideran que les pagan poco o que la tarea que hacen no es debidamente remunerada. Es la base de la plataforma reivindicativa de los sindicatos y más allá de los sindicatos también. Yo creo que tenemos que analizar todas las propuestas. Yo creo que el discurso del presidente del PIT-CNT fue muy ordenado, muy claro, y planteó punto 1, punto 2, punto 3. Bueno, tenemos que analizarlo, lo plantearon hoy. Hay cosas que hay que estudiar. El miércoles el PIT-CNT se reúne con el presidente de la República. Siempre hay que escuchar, siempre hay que dialogar. En algunos puntos podremos poner... A mí me parece que pensar juntos nuevas iniciativas para promover el empleo, me parece que es de orden, me parece que está bueno, que es un buen planteo, ¿no es cierto? Me parece que eso está claro que es uno de los caminos que hay que continuar, porque también en el año 2020 tuvimos un diálogo social por el empleo en el marco del Consejo Superior Tripartito, algunas ideas surgieron allí, y seguramente hoy que tenemos otra situación, por suerte, el empleo hoy está en una situación mucho mejor, la verdad, ha habido un proceso de recuperación incluso más rápido del que se esperaba que el empleo llegaría a los niveles prepandemia en la segunda mitad de este año y en realidad se alcanzó a fines del año pasado. Falta por el lado de los ingresos todavía, ¿no? Y claro, nos queda pendiente el tema salarial, que nos cayó la tormenta de la inflación, que hay que decir las cosas como son, porque la inflación es un fenómeno mundial. Uno mira cualquier país del mundo y se encuentra con tasas de inflación que no... Estados Unidos está viviendo la peor inflación en 40 años. Exactamente. Europa también, sí. América Latina ni hablemos, Uruguay también. Entonces eso nos complica el ritmo de la recuperación. Por eso tuvimos que plantear estas iniciativas que se hicieron públicas hace 2 semanas. Mañana va a ser 2 semanas, que es adelantar aumentos para que no se nos escape ese proceso de crecimiento de precios que afecta el salario. Falta para agosto igual, ¿no? Y los precios ya subieron. Sí, pero hay que decir una cosa, la inflación va los 3 meses acumulados, vamos a ver cómo cerró abril, todavía no tenemos los datos. De enero a marzo fue 4,4. 4 y pico, sí. El aumento salarial de los públicos fue de 7% en enero y el aumento de los jubilados fue 6%. Por lo tanto, nuestro cálculo es que cuando lleguemos al 1 de julio vamos a andar ahí y ahí viene el aumento y otra vez permite llegar a fin de año cubriendo lo que hoy es la expectativa de inflación, que está en el orden del 8, entre el 8 y el 9. Corregime si no. Es así, es así. A mí me parece importante esto porque, claro, a ver, esto es una carrera entre salarios e inflación. Eso sí, claro. Es el salario real. Los públicos lo dicen, lo teníamos a José López, bueno, que en realidad está acá y en la gráfica que elaboramos en subrayado, todo depende mucho del punto de partida que elegís. Sí. Y tenés que tener mucha honestidad intelectual para decir, bueno, a ver, vamos a arrancar de acá. A veces, si sos demasiado amplio, te perdés en el detalle. Y si a veces vas muy al detalle, te perdés el contexto. Entonces, perdóname, pará, porque sí. Así como yo de repente no entendí, ¿de dónde partís? ¿De dónde partís? Lo que dijo el ministro. Me explico la pregunta. Exacto. Si vos decís, bueno, arrancamos con el aumento de los públicos este año. Ajá. Y Mieres decía, bueno, ponemos ese aumento que fue del 7. Del 7. Del 7 más un 2, que le van a dar a mitad de año. Podés empardar la inflación, pero lo que te dice López y los ingenieros, bueno, pero veníamos con atraso de antes, queremos recuperar. El 7 me cubrió lo anterior. Obviamente, por eso te digo, en la discusión de los números hay que tener mucha honestidad intelectual de decir, a ver, ¿de dónde estamos parados?
Ahora, me parece Dale. importante... Pero porque Pablo decía que eso lo reconoce. Estaba Sí, diciendo. obvio, claro, porque sigue habiendo un atraso. Hubo digo. una pérdida Dale. en el 21 que estamos empezando. El viernes hubo una reunión para empezar a trabajar entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y COFE, por un lado, que es la Administración Central, otra reunión con enseñanza, otra con la mesa de entes, para acordar cuánto es la pérdida, ponernos de acuerdo cuánto es lo que, comillas, se debe para recuperar y en cuántas cuotas se va a pagar. Es decir, en los aumentos salariales del sector público que se fijan a principio de cada año, cómo vamos a incorporar componentes de recuperación. O sea que el objetivo del gobierno es cumplir, obviamente, con el compromiso que teníamos antes de la pandemia, que era que no hubiera caída del salario real. Bueno, vino la pandemia, hubo caída del salario real. Yo hace un rato en la conferencia de prensa decía, hay un informe de OIT sobre los salarios en el mundo en 2020-2021 y cayeron en el mundo entero. Ahora, Pablo, 6,5% cayeron. quiero ir directamente a un sector, podríamos hablar de muchos, y todos son importantes, como decíamos hoy, todos los trabajos son importantes, pero hay un trabajo muy especial que fue destacado por el gobierno en su momento, que fue destacado por toda la población a nivel mundial, que es el sector de la salud, particularmente. Totalmente. O sea, partimos de la base que las personas que le salvan la vida, nosotros mismos como ciudadanos muchas veces no le damos la estatura y la dimensión que esas personas realmente tienen. En ACE, un auxiliar de enfermería gana 30.000 pesos y un médico general gana 60.000. La pregunta que hago es, porque de los aplausos únicamente no se vive, está bárbaro, que en su momento la sociedad se sensibilizó, aplaudíamos todos, qué bárbaro, qué fantástico, la pandemia pasó y esta gente tiene que seguir trabajando bajo un nivel de estrés brutal. Trabajar en un CTI, hay que entrar a un CTI para saber el nivel de estrés que una persona puede llegar a experimentar. Pero después digo, a ver, todo lo que entregan, ¿no? Desde el punto de vista humano, son netamente vocacionales. Digo, ese sector no es un sector que debería tener mayor prioridad, por ejemplo. Sin duda. Pregunto. No debería. Tiene en nuestra consideración. Tuvimos una ronda salarial de la salud en octubre del 20. Hubo acuerdo, se pactó un acuerdo salarial a 2 años, se firmó un convenio y ahora en octubre tenemos nuevamente una ronda salarial. Y el objetivo es obviamente que no haya pérdida de salario real, que haya la consideración. Hubo también una decisión a fines del año pasado solicitada. No tuvo periodo puente, tuvo un convenio mejor. Un convenio mejor, sí, claro. Si yo no recuerdo mal, sin pérdida salarial. Sin pérdida salarial. Sin pérdida salarial. Y ahora vamos a una nueva ronda, que la idea es seguir manteniendo el poder adquisitivo del salario. Y lo mismo con los funcionarios de ACE, se solicitó una partida especial que de alguna manera reconociera el esfuerzo. Eso finalmente se acordó. Siempre uno siente, a ver, cuando te dicen es insuficiente, y uno también lo siente, o sea, uno querría poder dar más. Pero el arte de gobernar es hacer lo posible y obviamente siempre están los límites de los recursos ahí, Pablo, disponibles, perdón, ¿no? Robert, que sé que le querés Pero hay preguntar una algo, consideración clara de que el tema de la salud tiene Pero que lo quiero estar enganchar con esto. particularmente destacado, está claro. Lo quiero enganchar con esto porque tiene que ver también con cómo la sociedad procesa una crisis como la que vivimos, ¿no? Y hoy se está intentando garantizar mantener el salario y las pasividades sin que el aumento de los precios afecte a esos bolsillos. En el sector público, donde los trabajadores no perdieron empleos durante todo este tiempo, No y donde perdieron, además el se están privado. peleando entonces para que ellos y los jubilados, que sin duda que merecen no perder poder adquisitivo, no lo pierdan. Hay algunos economistas que señalan ojo porque esto puede echar leña al fuego de los precios y los que no tienen trabajo, los que tienen una Quedan cada vez chamba, más lejos. quedan cada vez más lejos. Habrá el gobierno que anunciar medidas concretas para ver si se atiende esa situación. Pero además digo, ¿qué pasa o qué puede pasar en el sector privado? Porque acá el aumento de los públicos y las pasividades es parejo para todos. Van a tener aumento también los que durante la pandemia aportaron un impuesto especial porque se consideraban salarios muy altos. Esos también van a tener aumentos, ¿no? Entiendo. Hay que ver cómo afecta eso el bolsillo de los que tienen menos. El sector privado, tuvo una caída por el periodo puente, el resultado de la octava ronda, que fue del orden del 4.2%. Al cierre del periodo puente en julio del 21, la caída fue 4,2%. A partir de allí se abrió una negociación.
la mayoría de las mesas acordaron un sistema, el componente para la novena ronda implicaba un aumento por semestre en función de la inflación esperada en aquel momento, para los 4 semestres, más un componente de recuperación, de manera tal de que al final de la novena ronda, que será en junio del año que viene, se hubiera recuperado una parte de la pérdida. Pero la inflación no está siendo la esperada, ¿no? La inflación no está siendo la esperada. No está siendo la esperada y por eso nosotros sugerimos a las mesas que no lo acordaron, porque la mayoría de las mesas del sector privado acordaron recuperaciones, o sea, ajustes por inflación en este año. Hay mesas que lo acordaron semestralmente, unas pocas, pero muchas más anualmente, con lo cual este año esa eventual caída por el ritmo de inflación se recupera porque se disparan aumentos en julio para 60% de las mesas aproximadamente. Y los que nos quedó es el 40 o 35% restante que pactaron acuerdos que en aquel momento la inflación iba con otro ritmo y que por lo tanto se pactó un correctivo por inflación recién a junio del año que viene. Entonces, eso para sí que queda lejos. Claro, entonces para eso es que el gobierno propone, y además se abrieron las mesas, esta semana, mañana empiezan las mesas a conversar. Ahí el tema es que jurídicamente no es el gobierno el que tiene que dictar la regla, sino que tiene que llamar a las partes y decir, che, acá hay un convenio firmado, Pero para los que vamos a tienen ver si lo podemos modificar. En enero y en julio los dos lo proponen adelantar. Para los que tienen... En julio, sí. Se adelanta un año. Sí, y para los que tienen en enero, bueno, esos son pocos casos. Son pocos casos. Son muy pocos casos. Y vamos a ver, si hay acuerdo de partes... Eso, y si no hay acuerdo de partes, si no hay el acuerdo gobierno... de partes, nosotros no creemos que debamos forzar una votación, que sería un mecanismo compulsivo. Pero sí creen que habría que hacer algo. Entonces yo digo, bueno, pero y si los empresarios dicen no hay que hacer nada... El mensaje es proactivo. Nosotros lo que decimos es, debería adelantar. Pero no lo van a definir que tendrían la... Y no, porque nos parece que si se firmó un convenio, ya sea tripartito o bipartito, es medio violento. Y eso incluso yo he visto que el PIT-CNT lo entiende. Sí, sí. Lo que el PIT-CNT cuestiona es que la pauta original, la nuestra, fue muy corta. No, pero ahí te pueden decir, no, pero mirá que en el primer convenio vos votaste a favor de una parte. Y ahora no querés meterte a votar. Yo siempre quedé en una posición. No, lo que ocurre es que esos casos son de acuerdo de partes, ¿no? Sí, está bien. Pero a ver, yo creo que ya ha habido señales, ¿no? La Asociación Rural anunció hace unos días, hoy escuché que la Federación Rural también. Bueno, son señales de que... Y al principio, de los sectores que le ha sido mejor también. Y quería responder otra cosa, que fue el cuestionamiento a que estas medidas tenían un impacto inflacionario, es decir, que generaban una especie de espiral inflacionaria. No es así. O sea, cuando decidimos esas medidas, se analizó el tema para evitar, porque es como la zanahoria y el burro, es decir, tú aumentas los salarios, el salario genera un impacto sobre los precios aumentan otra vez y entonces volvés a perder. En realidad, cuando tú aumentas los salarios de los públicos y de las jubilaciones, no estás empujando los precios, porque el Estado no va a cambiar los precios de la economía. Pero por lo menos se está sosteniendo en lo que hace a la formación de las expectativas, que es una cosa muy importante. Sí. De hecho, el propio presidente del Banco Central asumió que había un corrimiento de lo que son las metas. Alguna afectación puede haber, claro, pero es mínima, porque además... No es que se dispara una inflación... Los sectores que sí construyen los precios, supermercados, frigoríficos, esos tienen acuerdos que implican ya ajuste por inflación en el correr de este año. Por lo tanto, ahí no tenemos ese problema, ¿no? No, a mí el tema de... El gobierno tiene puntos que comparte con el PIT y puntos que no. Y me llama la atención lo que hizo Cabildo Abierto, que integra la coalición, se reunió con el PIT y hubo como muchos puntos de acuerdo. ¿Se está alejando del gobierno? ¿Se está No, a mí me parece que eso... quebrando la coalición de alguna manera? ¿Eso cómo lo toman ustedes? A mí me parece que es otra buena señal en el sentido del diálogo. Es decir, que un partido político que podría parecer como más distante del movimiento sindical le pida una reunión a la dirección del PIT-CNT y el PIT-CNT los reciba en su sede,
Parece que son señales que son de las buenas cosas que tienen que pasar en el país, ¿no es cierto? No, sin duda. Después las coincidencias o diferencias, eso varía. Un día son más fuertes, otro día son menos fuertes. Yo qué sé, me parece que es parte de la vida democrática, ¿no? Pablo, El tema de que vayan, porque integran la coalición de gobierno, ¿no? Que vayan solos, más allá que el PIT va a reunirse ahora con el presidente. Sí, pero mira, Es un partido, es una coalición de partidos, bueno, no es por un eso solo mismo, partido. claro. Es una coalición de partidos que se unieron. Sí, ya lo sé. Si vos me preguntás, hasta Entonces, estratégico te diría que... Claro, sí. Por eso, hay una jugada política. Digo, me no, parece, pero digo, de si vos me juntarse, preguntás, correr todo el política, sector más querido. alejado de la Yo sé coalición que todo es del política, sindicalismo hasta va y esto que propone y se estás haciendo acerca al vos ahora. sindicalismo... ¿Qué, perdón? Nada, todo es política, hasta esto que estás haciendo vos ahora. 300 millones quiere Abdala para asignaciones familiares y tarjeta Uruguay Social. ¿De dónde salen? ¿Cómo Bueno, a ver, salen? ¿Es posible? Ha habido medidas que empezaron a funcionar en enero a nivel del MIDES y que están generando ya un impacto, tiene que ver con el apoyo a la infancia, a la primera infancia. Obviamente, también dijo el presidente el día que anunció los adelantos de aumentos salariales que se estaba trabajando entre el MEF y el MIDES, yo no estoy al tanto de los detalles, en medidas, porque claro, estas medidas tienen que ver con los trabajadores formales, públicos y privados, y con jubilados y pensionistas, pero te queda un montón de gente que son o trabajadores informales o personas que viven en una situación de mayor vulnerabilidad y que dependen de las ayudas. Que ahí también se del tomó una Estado. decisión muy importante en el MIDES. Porque yo lo decía acá, perdóname que te corte un minuto, Pablo. Otro día yo comentaba algunas de las medidas que ha implementado el MIDES desde enero. Y una de las medidas más importantes es esa ayuda que se daba y que se sigue dando, de alrededor de 11.700 y pico de pesos aproximadamente, que muchas veces originaba que una persona no saliera a pedir trabajo. ¿Por qué? Porque si salía a pedir trabajo, inmediatamente perdía la ayuda que se le estaba entregando. ¿Correcto? Entonces era fomentar esa dependencia del gobierno de turno y no trabajar. Bueno, yo creo que se tomó una medida muy importante, porque es mantener esa ayuda para los sectores vulnerables y carenciados, pero no te la quitan si vos comenzás a trabajar. Entonces, por un lado, tratás de mitigar la informalidad y por el otro lado incentivás también el tema del trabajo. Eso fue una medida que conversamos con el ministro Lema en conjunto, porque era un problema, es decir, lo que tú decís. Capaz que no te yo tengo convenía, ayuda, sí, claro. La mayoría de la gente si las decía voy a eso. perder y voy a conseguir un trabajo de cierto nivel de ingresos medio bajo y además con la incertidumbre de cuánto me va a durar. Entonces, durante todo este año se va a aprobar el mecanismo por el cual si una persona consigue un trabajo no va a perder el subsidio. Yo creo que como resultado final, esta es una opinión mía personal, debería haber como un mecanismo de compensación, es decir, que la reducción fuera en proporción gradual y que tuviera un tiempo donde la persona pudiera asegurarse de que el trabajo se vuelve estable. En todo caso, lo que hay que incentivar es que la gente se gane la vida con el trabajo. Eso es lo que la gente además desea. Que es lo que dignifica, ¿no? De su esfuerzo, de su Ahí hay trabajo, un gran eso es lo nudo, bueno. ministro, porque la pandemia todo indica que le pegó un gran golpe a la gente que está en la informalidad, al tiempo que valoro mucho la formalidad, que se ve en las malas, porque cuando estás en la buena, decís, bueno, yo aporto el EPS, me jubilaré dentro de unos cuantos años, y hubo muchos años donde Uruguay creció mucho y anduvo todo relativamente bien. Después empezó cierta trancadera, allí ya 2018, 2019, pero ahora vino la pandemia y te quedaste sin trabajo, automáticamente, haya sido quien sea el ministro que estuviera en la cartera de Pablo Mieres, hubiera sido el gobierno de color que sea, el seguro de paro estaba, porque es una medida del Estado uruguayo. Ahora, el que no, queda expuesto. Entonces hay un gran dilema que a mí me gustaría que el ministro pueda comentarlo políticamente, porque tenés la necesidad de ayudarlo igual, porque si no realmente está en el piso, pero decís, bueno, no está formalizado y tu empleador tampoco te formalizó. Yo te voy a atender seguramente, pero estamos cometiendo, entre comillas, una cierta injusticia. Sí. Ahí hay un dato que anunciamos el viernes, anteayer, que hicimos una presentación de un economista que trabajó en un convenio con el PNUD, con el Ministerio de Trabajo, que demostró una cosa que es excepcional, que es que en Uruguay la informalidad bajó en los últimos 2 años de 25% a 22%. Eso es una buena noticia. Porque al principio, el primer año, vos decías, bueno, a ver, la informalidad bajó
porque la gente se fue del mercado de Claro, trabajo. porque no tienen más trabajo. Fue lo que pasó en el mundo entero. En el mundo entero la informalidad bajó en 2020, porque en realidad dejaron de trabajar. Sí, ofrecer trabajo. Y salieron y no estaban buscando porque no había, entonces estaban fuera del mercado. Ahora, el mercado laboral volvió a recuperarse, está más o menos en los niveles de población económicamente activa que teníamos previo a la pandemia, pero hay 3 puntos de diferencia. O sea, y ahí Uruguay se desvió del resto de América Latina y de varios países de Europa, que volvieron a los niveles de informalidad preexistentes. Bueno, eso es parte de un fenómeno que hay que estudiar, pero que tiene que ver ciertamente con que mucha gente se dio cuenta de que ser formal tenía le su permitía, ventaja, que no era solo por lo que pagar. vos decís, porque el Uruguay tiene una red de protección social histórica, construida durante décadas, que es fantástica. Yo me acuerdo cuando estalló la pandemia y uno andaba buscando soluciones todo el tiempo, leí un informe de la OIT que decía, en América Latina solo el 16% de los trabajadores tienen derecho a un seguro de paro. 16%. Y si sacamos Chile y Uruguay, decía el informe, la proporción baja al 7%. Y nosotros tenemos 50% de la población económicamente activa lo tiene, y además están los funcionarios públicos que de hecho no tienen el riesgo de desempleo. Entonces tenés prácticamente 2/3 de los trabajadores uruguayos con ese sostén, que además lo extendimos de una manera muy amplia durante todos estos 2 años. Primero inventamos el seguro de paro parcial, después las prórrogas más allá del año. Entonces el Uruguay tiene ese sostén, y además a las unipersonales se les otorgó un subsidio en más de una oportunidad, préstamos, créditos. Entonces yo creo que eso generó en la gente la idea de que en realidad el que puede formalizarse, seguro, más vale formalizar. Más vale. Y yo creo que para adelante tenemos que seguir buscando instrumentos que permitan generar la ruta hacia la formalización. Porque el 22% para América Latina es bajísimo. O sea, Uruguay está... el promedio de América Latina está en el orden del 50% de informalidad. Uruguay tiene 22%. Estamos muy bien. Pero en el mundo desarrollado está por debajo del 10%, está por ahí. Entonces estamos a mitad de camino. Además tuvo una caída importante de lo que fue la crisis del 2002 hasta la mayor fase de crecimiento, pues es medio que se estancó ahí, se había estancado en torno a 25. Y ahora en la pandemia pasó esto. A 22. Y tenemos un desafío adicional que es una gran desigualdad por regiones. Toda la frontera con Brasil tiene tasas de informalidad del 40%, mientras que el promedio nacional es 22%, y hay tasas de informalidad mucho más bajas en otros departamentos. ¿Cuántas personas trabajan en este momento en el Uruguay, por ejemplo? Porque ese es otro de los grandes problemas que tiene este país, La ¿no? población económicamente activa está en el orden de 1.700.000 personas. 1.700.000 personas. Sí, por ahí. ¿Y cuántas personas...? Eso incluye que trabajan y que buscan trabajo. Sí, las activas, claro. Está bien No necesariamente tienen trabajo. No necesariamente tienen trabajo. Ese es un detalle que me pareció elevado ahora. 130.000 los que están buscando trabajo en este momento. 130.000 son los que están buscando trabajo. La verdad, estamos en 7,5 promedio, hace ya 6 meses que estamos en 7,5, que es una cifra muy positiva, porque cuando en el 2019 estábamos en 8,9, el promedio era 8,9, y en febrero del 20 fue 10,5. Ahora estamos en 7,5. O sea, hemos logrado, digamos, reducir el desempleo a una tasa que era la propia del año 2017. Pablo, por ejemplo, con referencia a lo que pasó con la pandemia, que obviamente modificó seguramente los objetivos de los diferentes gobiernos en el mundo, obviamente no tiene que haber sido la excepción aquí en Uruguay. Cuando ustedes asumieron, seguramente trazaron una hoja de ruta y se plantearon determinados objetivos durante este mandato. La pregunta es, a medio término de gobierno, ¿dónde estamos parados en este momento? ¿Cuánto se pudo hacer? ¿Cuánto atrasó el tema de la pandemia? ¿Y a dónde se pretende llegar? Y a ver, cuando cayó la pandemia, desde el punto de vista del empleo, es como aquello del ludo cuando te comen la ficha y tenés que volver al punto de partida. Esa fue la realidad. Es decir, nosotros tuvimos una afectación del empleo tremenda. Hace 2 años a esta altura teníamos 180.000 trabajadores en seguro de paro. Una locura, realmente, un disparate. Y ahora tenemos, desde hace 6 meses aproximadamente, 36.000
en seguro de paro total y unos 10.000 en seguro de paro parcial. Entonces, esa cifra de 36.000 en seguro de paro total es una cifra de 10.000 menos que el promedio de 2019. O sea, ahí hubo una recuperación enorme. O sea, nosotros volvimos a fines del año pasado a la situación del 19, que era mala. Porque la verdad, la situación del empleo en el 2019 venía en bajada, venía en un aumento de la desocupación, en una caída de puestos de trabajo, En una caída de la inversión. en un aumento de trabajadores en seguro de paro. Entonces, ahora estamos un poco mejor que en el 19 en varios indicadores, pero no estamos satisfechos. O sea, el plan de los objetivos que teníamos hace 2 años, ahora podemos empezar a mirarlo con perspectiva. Si la economía crece como está previsto, el cálculo es que se generarían unos 40.000 nuevos puestos de trabajo. Si se generan esos 40.000 nuevos puestos de trabajo, vamos a estar recuperando una buena parte de los 50.000 que se perdieron entre 2017 y 2019. Entonces ahí sí vamos a decir, bueno, avanzamos. Pero a su vez, el salario real que nosotros pretendíamos que no bajara, cayó, como cayó en el mundo entero, y estamos en proceso de recuperación. Entonces es un poco que empezás a remontar de atrás, porque nos pasaron primero una cosa que no pasaba en 100 años en la humanidad, que es una pandemia, y después otra cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo, que es una guerra en Europa, como es la invasión de Rusia a Ucrania, que no pasaba desde hacía mucho tiempo, porque Yugoslavia en los 90 fue un problema europeo, pero era una guerra civil, básicamente, ¿no? Sí, además esto hizo aumentar particularmente la inflación de la energía y los alimentos. Y los alimentos. La inflación de alimentos es un 13%. Es tremendo. Y eso a la gente cuyos ingresos son mucho más modestos tiene una porción mucho mayor en alimentos, y ahí hay un golpe Totalmente. que es Totalmente. Es parejo para todo el 200 mundo, pesos el no kilo de solamente yerba, ¿no? para la que tiene los ingresos más No, es modestos. durísima esa. Es parejo para todo el mundo. No, Esa pero lo que pasa es que inflación se reparte distinto Muy como- embromada. Pero si vos tenés un ingreso, vamos a suponer, de No, 80.000 yo ya pesos... sé que al que tiene un ingreso... Pero lo que pasa es que la gente se acostumbra a vivir de acuerdo a los ingresos que tiene. Y si vos tenés un ingreso así de grande y tenés un 13% de inflación, te va a hacer cenar igual los ingresos. Vas No, a está sentirlo bien, Sergio. igual que con aquel. Pero- aquel lo va a sentir mucho más. En la proporción de lo que vos gastás en alimentos Claro. en tu bolsillo es mayor, No, eso es claro. porque más o menos, aunque gastes mucho más en comida, tenés un límite. Y la gente que llega a fin de mes con lo justo para comprar comida gasta mucho más de su porción El de ingresos. porcentaje de gasto del alimento de En eso es esos verdad. alimentos que subieron más. Yo Eso es quisiera, More. no, ¿qué mirada hay sobre la caja de profesionales? Que aparentemente a 2 años no van a poder pagar. ¿Qué mirada? Porque es un problema Pero que hicieron se una va a propuesta. trasladar a todos, dejamos ¿no? pregunta gancho, ¿te parece? Está bien. Para el próximo Muy bien. bloque. ¿Metí una pregunta gancho? ¿Metiste la pregunta gancho? Sí. Psicólogo. No, es No, impresionante. no, seguí. No, boludo, la gente en la casa dice, no lo puedo creer, Perdón. que van a hablar de esto después de la pausa. Larre. Larre Borges. Bueno, Larre metí la pregunta gancho. A ver, ustedes, te contestamos en el próximo, Claro, ¿te parece que vamos a la pausa? cómo A ver, ustedes que saben todo, si yo digo seguridad, ¿qué me dice? Poder. Y si yo digo comodidad, ¿qué me dice? Poder. Y si yo digo, bajan los gastos comunes, Poder. porque con la seguridad y portería remota de Spotter no tenés que bajar más a abrir. En Spotter atienden hasta el delivery. Qué bueno. Te abren y cierran el garage y ahora te bajás la aplicación y manejás todo, pero absolutamente todo desde ahí. Spotter, para que vivas tranquilo. Julia. Les quiero contar a todos que Centel es la manera más práctica, rápida, sencilla de que los adultos mayores se sientan seguros en su hogar o en la calle sin perder la autonomía. Y es tranquilidad para toda la familia. Así que ante una emergencia como una caída van a ser asistidos de manera inmediata las 24 horas. Ustedes llamen al 0800 87 18 o por WhatsApp, por ejemplo, al 095 720 168 y pedí una prueba de 2 meses sin costo. Centel es asistencia en todo el país con solo apretar un botón. Grande, Sergio. Bueno, pausa, Pasa 49. Vamos a hablar de la seguridad social, vamos a hablar de la caja de profesionales, vamos a hablar de un montón de cosas con el ministro que nos está visitando en este programa de 1 de mayo. Pausa y seguimos haciendo en vivo Polémica en el Bar en el 10, el canal uruguayo. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex, cada día cocinando juntos. La humedad. Después de tu familia, nadie te cuida como SEM. Eso seguro. Porque somos líderes en emergencia médica. Afíliate al 2-711-2121. Cuida lo que más querés.
55 minutos pasan de las 9, seguimos haciendo polémica en el bar como siempre en vivo acá en el 10, el canal uruguayo. ¿Y ustedes en qué andan? Miren lo que tengo por acá. Tenemos. ¿Cómo la llevan? ¿Cuál es la tuya? La mía es esta. Biomate Cannabis, la que te da el aroma y el sabor de verdad. Yerba Biomate Cannabis. Hacé la tuya. ¿Cuál es la tuya? La tuya es la que te da el sabor y aroma de verdad. Yerba compuesta Biomate Cannabis. Hacé la tuya. Regalo para... Pero muchas gracias. Para que la disfrute. Muy bien. Y atención con el mensaje que les voy a dar. Nadie está libre de imprevistos. Tenemos el plan perfecto para vos y para tu familia. Pulso, servicio de acompañantes. Te ofrece respaldo médico, psicológico, internación domiciliaria y planes que están hechos a tu medida. Aprovechá esta promo de otoño que tiene cupos limitados. No es para todos, no es abierta. Aprovechá esta promoción porque uno nunca sabe qué imprevisto puede tener. Así que ya sabes, comunicate ahora al 2604-0404. 2604-0404. Me quedé con ganas el otro día de ver tus cartas. Las cartas, es verdad, yo jugué el truco. Las cartas no las trajiste. No las traje, me mandaron un mazo. Pero- Me las podemos ver, me las mostraron. Ahí. A ver, Ahí está. ves acá, estos son los comodines de las cartas, ¿no? Ahí está, ¿podés ir para atrás? No, te maté. ¿Mazo Yoruga es? Mazo Yoruba. Ahí tenés. Los comodines son el Colorado Omar Gutiérrez Claro. y el payaso Pildorita. Pildorita. Son dos Pero- personajes recontra conocidos de la... Estos son los comodines. Después vamos con... Espada es termo. Son termos. Claro. Yo acá no veo bien, pero uno es Jaime Ross, Claro. Luis Suárez, La 9. Omar Gutiérrez, ¿y el otro no? Sí, Qué grande. Omar. Omar Gutiérrez me parece qué que es. bien. El 12, el 12. rey. Y acá tenemos el Basto es Faso. Porro, no sé cómo quieran llamar. Tenés a Mujica, que es el rey el rey con un troncho así. Después ¿El está rey de qué? Rubén Mujica. Rada. ¿Qué? ¿El rey de qué, Mujica? El rey de Basto sería, el rey de Porro. No sé cómo decirte. Sí, basta, no. Copa ya viene. Y después tenés el Peque 77 ahí, ¿no? El número 11. Después ahí tenemos... esto vendría a ser Basto. Oro. El chivito. Es Chivito, pues Chivito de Oro, calculo que será, ¿no? Sí. Bueno. La reina es Natalia Oreiro. La Etitia Darenberg me parece que es la 11, ¿no? Y la 10 es Rosa Luna, su amiga la Etitia Darenberg. Y el Ángel, perdón, no me cuento. Y ahora viene Copa. Copa. Ahí viene Copa. ¿A dónde ibas Con a Copa Liga los borrachos. ¿Quién te toca? Que no es Copa, es Tetra, ¿no? Es ¿Qué te paisano. el 11? Tenés. El 12 es Peñarol Inteligencia. Fenómeno. El 10 es el Hombre Araña, pero nuestro Hombre Sí, Araña. claro. El del Parque Rodó, ¿no? Big Y el Bang. 11 ahí tenés. Pero te lo dije los otros días que era Pero 11 el 11. ¿eh? Te lo dije los otros días que era hacer 11 de Copa. El 11 de Copa. Mejor ser el 11 de Copa que el 4 de Copa. Totalmente. Pero salvo que sea 11 Copa la Copa. muestra, juego gol. Así que estamos ahí. Bueno, muchas gracias. Estamos entre la... ¿Qué les pareció las cartas? Muy bien, ¿qué les pareció las cartas? No, genial. Muy ingenioso. Está ingenioso. Brillante. Muy ingenioso. Hablando de tablado, brillante, digo. Muy bien, ¿no? Muy bien. Brillante, Me notable. pusieron en el faisán. ¿Qué va? ¡Arriba! ¿Cómo anda, Fernando? ¿Cómo anda? Traje el iPad grande acá, permiso, ¿cómo anda? Pensé que Número el supuesto nuevo. tiene pinta que tiene, está Ah, pesado. ¿sabés cómo Se piensa como Empezaron los números nuevos. Vamos, trajimos los números. Qué bueno, el Ministro, Excel. ¿cómo le va? Esperando escuchar Ahí está. Claro. qué se viene por ahí. Está atento a los números. ¿Quieres saber los números? Acá siempre están las explicaciones. Feliz día del trabajo para todos, Gracias. especialmente para todos los que están atrás de cámara. Atentos a los números, ¿eh? Bueno, ¿De qué vamos a vamos a hablar? analizar. Hoy tenemos números muy importantes. Vamos a seguir acá. Los felicito que están las cartas, lo acabo de ver. Vio, soy el 11 de copa, el 11 de vino, digamos. Bueno, les recuerdo, yo soy Carlos Roberto, numerólogo. Sí, señor. Ya la gente Todo se soluciona con números. Vamos a llegar al número que es 1.000 millones. Opa. Es una cifra abultada. Son los euros que puso el Barcelona como cláusula de rescisión al renovar contrato de Ronald Araujo. Y esto es 1.000 millones. 1.000 millones de euros. No, pero ¿Es para. así, Puede señor? ser. ¿Cómo era su nombre? Julio Ríos. Julio David. Julio David, ¿es así? Julio David. No sé si usted hizo todo este trabajo de producción, investigó, si quiere que le tiren un cabo ahora. Bueno, sí, es así. no está seguro porque Es no así. lo sabe. No, Él es lo así, sabe, es así. es así. Tiene un programa de radio, es un gran periodista. Es así, es así. Ahora, eso es. Para 1.000 millones para... Sí, Por no, eso pero no pará, viste que pará, yo- hay que hacer una aclaración a Sergio. no, que no, no. no, Te explico cuál es el tema. Tenemos- Los 1.000 millones de dólares no quiere decir que el va jugador de sea euros. efectivo de euros, no quiere decir que el jugador sea vendido en 1.000 millones, no. ¿correcto?
te ponen cláusulas Ahí hay una multa. Que no se pueda elevadas pagar. para que en definitiva no venga alguien y te chore el jugador, ¿correcto? Como pasó en su momento con Neymar, cuando por 220 millones de euros vino el PSG, pagó la cláusula de rescisión de contrato, el club queda absolutamente indefenso y se llevaron al jugador. Claro, por eso solo 220 millones de euros, no puedo creer. Así se roban a cualquiera. Habría que ver cuánto la denso. Araujo en ese momento jugaba en Boston River, ¿eh? Cuando pagaron Qué la bárbaro. cláusula de 220 millones. Qué bien, Araujo. Qué bárbaro. Bueno, 1.000 millones. Bueno, vamos a analizar este número. Si el ministro me sigue, vamos a empezar por este. ¿Qué pasó? Que se borró, es el 121, que son los días transcurridos del año hasta hoy. bien, Ya muy bien. pasaron 121 días. Vamos a la tercera parte, exactamente. Exactamente. Más, perdone que le dé la espalda. No, ¿qué vamos a Carzón. hacer? Más 40. Este es un precio muy importante. ¿Qué es? Es el precio hoy de la torta frita en Montevideo. Ah, bien. bien. a ver, 40 pesos la torta la frita. compra barata. Compra lugar cheto, me parece. Bueno, 40 pesos. Para, Julio, que se quede barato, barata, al se otro quede cara. No, hay lugares que A Julio le parecieron baratas y aquel cara. Yo suelo, Esta polémica Hay una del bar. diferencia de suelo comprar 50. Muy buenas, grandes, pero 50. ¿Moré? 20 pesos. 20. Ministro, vamos a hacer algo con esto. No puede ser una diferencia variación de así. precios. Ya le varía. Es la fecha, Es la papá. inflación, ¿vio? Es la inflación. Es la inflación. En la Sassi, buenas tortas fritas. ¿te depende acuerdas? del obvio. Las Tremendo. mejores. Las de la Sassi. La Sassi era Impresionante. Julia come torta frita, ¿le gustan las tortas Me fritas? encantan las tortas fritas. Perfecto. ¿Qué te Vamos pensó? entonces. Que yo no me quería engrasar las manos, me fascina. Perfecto. Entonces vamos con 40. Este también es un número de esta semana que también hizo una variación, subió un poco el dólar, bajó todo. 2.700. ¿Qué? Son las pelotas de ping-pong que le tiró el robot al presidente. Los que no fueron de Colombia. 2.700. La que le pegó él, otra no le pegó. 2.700 la pelota de ping-pong. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, perfecto. Más Clarísimo. 187. ¿Qué es? Esto es un número también importante que va para este lado. Son las cantidades de páginas del libro, la capacidad, las páginas 187, las páginas del libro, la capacidad de asombro, sí tiene límites bien. de Julio Ríos. Muy bien. Muy bien. Es un libro que sacó Julio Ríos, 187 páginas. ¿Es así? Sí, señor. Bueno, más 249. Trabajo ¿Qué de es? producción, ¿eh? Sí, estas son las personas que ahora mismo tienen el libro de Julio abajo de la pata de la mesa para nivelar. No sea más. ¿Cómo va a ser así? Bueno, pero Venía es un orgullo. venía demasiado Pero bien. la Es un vendió. orgullo. Pero Julio la Es vendió. un orgullo. Después que lo lees el libro, ¿qué haces? Es un orgullo. Biblioteca. Está correcto. No, Está bárbaro. ya la pata. Sí, sí. Por lo perfecto. No estamos ahí. No hay problema. Estuvo muy bien ayer en la peluquería. Sí, gracias, muy bien. Que antes de desprenderse, Por o lo eso. regalás, o lo donás a una biblioteca. Pero Quiso, o lo pones, quiso quiso y no lo donarlo, quisieron. Pero bueno, quedó ahí. Más. Esto, 1 millón. Sí, ¿Qué ¿qué es esto? Y no sé. Son los amigos de Roberto Carlos que cumplió 81 años. Qué bien. La Roberto verdad, Carlos. le mandamos un beso que seguramente nos está mirando. Un Gracias, aplauso Roberto. para Roberto Carlos. Roberto. Gracias Te por queremos tanto. mucho, Roberto Carlos. Más. No aplaudió nadie. Aplaudieron 4. Más 4. Los 4 que aplaudieron. Esto es un número importante que también tiene que ver con el señor Ríos. Esto. Porque estos son lo que le exigió 4 relaciones sexuales por semana por contrato nupcial tiene que tener Ben Affleck con Jennifer López. Correcto. Julio, ¿qué tiene que ver? Por el chip sexual, llamando a Ben Affleck, decirle que se ponga el chip sexual. A veces se puso 2. Pero para, ¿cómo? Por contrato. Se van a casar y por contrato, esto es verdad, chequelo, ¿Y público. cuál es la multa si no? Bueno, sí. No sé. Que podés hacer un cambio de jugador. ¿Qué pasa? Claro. Sale Ben Affleck, entra Batman. Bueno, bueno, dejémosla. Te la está pasando bien. Eso es simplemente. Es importante. Lindo color de. Gracias. Bueno, vamos con más 1,5. El aumento del precio de la nafta. Bien. Polémico. 1,5. Sí, señor. ¿Julia tiene algo para decir? Nada. Perfecto. ¿Cómo me busca Se la nota lengua? que está medio engripado. Si no, se me hubiese retrucado todo. 1,5 está perfecto. Aumentó 1,5. Tenía que haber aumentado más y se aumentó 1,5. ¿Dónde? Pero dijeron que no iba a aumentar. Bueno, pero las situaciones cambian. Es el hombre y las circunstancias. Uno puede proyectar un montón de cosas en la vida y las circunstancias le pueden decir tenés que caminar de este lado y del otro.
que todos han cambiado, ¿o no? Me hiciste calentar. ¿Querés que te empiece a decir? ¿Querés que te empiece a No, en decir? serio, vamos a dejar de hablar de promesas de campaña incumplida. Vamos a No, Bueno, dejemos de hablar de las promesas de campaña incumplidas y empecemos a hablar de las macanas que se mandaron a pesar de golpearse el pecho de los defensores de derechos humanos y muchas cosas más. Bueno, sigamos que estamos con la Los parte otros del días estabas en contra mío en ese tema, mirá vos. No, yo no estaba en contra tuyo. Ah. Yo nunca estoy en contra tuyo. Bueno, ahora te sí tengo se que puede poner todo. el límite porque como vos hablás para escucharte vos, dale. Bueno, si con 1,5 ¿Pa qué? de la nafta se armó este lío, claro. más 3, Pará, ¿Qué? el aumento del precio del gasoil. Y con esta me voy. Ya está, Está, sí, precio del gasoil, sí. 3 pesos aumentó el 3 gasoil. pesos. La Más. Federación Rural ya con ese 3% del gobierno del frente estaba cortando una ruta, ¿no? Bueno, en fin. Y este número es el más importante de todo. A Más. ver. 998.994,5 Sí. ¿Qué? es la gente que puteó con el aumento del gasoil y el aumento del ¿Cuánto nos da? 1.000 millones. Impresionante. Impresionante. Es brutal, impresionante. ¿Llegamos, ministro, o no llegamos? Impresionante. Bien, Espera antes que se vaya. Ha sido un placer. Espera antes que se vaya que hay una cosa que no entendí. Espera que hay un 0,5 ahí y veo un solo 0,5. ¿Cómo puede dar 1.000 millones redondea para arriba. Haga la redondos? cuenta. ¿El 0,5? Redondea No para te lo arriba. cobran. Buenas noches. Chao, gracias. Muchas gracias, numerólogo. Bueno, quedó la pregunta pendiente. ¿Qué decías, More? No, de la caja de profesionales, que es una bomba que se nos viene. Y, de paso, después la caja militar, que... ¿Qué A pasa ver, con eso también, no? La caja de profesionales está en una situación difícil. Ha habido un proceso de crisis de su sustentabilidad que nosotros conocimos hace poco menos de un año, cuando se nos informó por parte del directorio anterior de que teníamos un panorama en donde en un plazo bastante breve había una situación de... Pero es algo que se arrastra hace muchos años y se hizo público hace poco. Sí, la verdad que nosotros no teníamos en el radar una situación tan complicada. Esa es la verdad. Empezamos a analizarla, el balance fue muy, muy malo. Hubo elecciones en la Caja de Profesionales a fin de año, asume un nuevo directorio. Ese nuevo directorio asume que hay un problema y nos ha planteado una serie de medidas para equilibrar. Esto es en cierto modo independiente de la discusión más general sobre la reforma de la seguridad social. Sí. O sea, acá tenemos un problema de corto plazo. La reforma de la seguridad social está pensada, digamos, cuando tengamos finalmente la propuesta, como una cuestión más estructural, de largo aliento y que abarca todo el sistema. Para, de a seguridad corto plazo, social. ¿qué podría pasar? Sí, esto porque acá es ayuda directa, ¿no? A ¿Qué es lo corto que se plazo está hay que pidiendo? establecer algunas medidas que No, por eso, porque recuperen la financiación. Claro, pero puede que de la caja de profesionales. El ejercicio financiero de la caja. Pero hay que conseguir plata en algún lado para eso. Bueno, hay algunas medidas arriba de la mesa, el propio directorio tomó algunas ya que restringen algunos beneficios, las que ¿Se pudo bajaron los tomar. sueldos? Para empezar, ¿se bajaron los sueldos? También hubo medidas vinculadas a eso. Y bueno. Había una nosotros molestia muy estamos grande con los esperando- sueldos, pero no es el quid del problema, ¿no? Perdón. Que había un enojo muy grande con los sueldos que tenían. No, claro, pero el problema no es ese, no son esos sueldos. La reducción de salarios no mueve la aguja desde el punto de vista. Puede ser una buena señal desde el punto de vista de la imagen, etcétera, pero acá lo que está arriba de la mesa es la posibilidad de aumentar el porcentaje de aporte de los activos. Exacto, que aporten y la por qué, posibilidad por el- de que haya alguna colaboración de parte de los jubilados. Y Eso lo que está tú arriba de la mesa. propusiste de los aportes, que aporten por el salario real, ¿te crees que va a caminar? Eso es muy difícil porque hay un alto riesgo de que, o sea, hay que hacer muy bien los cálculos porque vos no sabés cuánto es el margen de que la gente aporte menos de lo que realmente Claro, aporta. capaz que incluso te puede salir para el revés la Claro, jugada. y terminás con una situación donde no tenés complicado. margen para errarle. Entonces, estas medidas que están planteadas, que por un lado implican, y en los dos lados significan sacrificios del colectivo de profesionales, porque aumentar aportes implica que los activos tengan que pagar más por mes, un poco más por mes,
y por otro lado que los jubilados tengan que resignar en alguna medida parte de su jubilación, tiene que ver con mantener el instrumento que pueda seguir funcionando. Y acá hay distintas situaciones. Una es del jubilado que ya tiene ese ingreso, ¿no? Y que es parte de su ingreso, que se quiebra, pierde el ingreso. Otra es del que se está por jubilar y no quiere... Y otra es del que está pensando en los profesionales más jóvenes, que están diciendo, yo voy a empezar a aportar acá toda esta plata a una caja que me están diciendo que capaz que quiebra en 2 años. La señal tiene que ser clara en el sentido de que hay voluntad de continuidad. En ese sentido, el gobierno y el directorio de la Caja han manifestado que el objetivo es generar un nuevo equilibrio para poder... De largo plazo, pero es bravo. ¿Lo ves posible? ¿Y al gobierno bueno, cuánto le puede creemos costar? Que sí. Bueno, al ¿quién paga? gobierno por ahora no estamos planteando que haya que trasladarle... El gobierno no es el gobierno, es la gente, ¿no? La sociedad, claro. La ciudadanía en su conjunto. Entonces, bueno, hay que ver cómo... Porque se hablaba de timbres, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero siempre hay gente que está poniendo plata para Es verdad. Pablo, en un país como el nuestro, de tan pocos millones de habitantes y con una fortísima carga del Estado, enorme carga del Estado, ¿es posible realmente lograr...? Digo, porque Uruguay es un país que tiene todo. Tiene un problema que es de consumo interno, producto de lo poco que somos. Y después hoy también tenemos un problema coyuntural que se da con nuestros vecinos, ¿no? Con Argentina, que eso ha repercutido también, supongo que ha sumado determinadas cosas negativas a la realidad interna nuestra. Pero digo, con nuestra fuerte carga que tiene el Estado, porque hay muchísimos empleados que tiene el Estado, mucho más de lo que debería tener el Estado realmente. ¿Cómo se pueden llegar a equiparar los números de cara al futuro? Porque cada gobierno que viene inevitablemente termina colocando más gente en el Estado. Entonces, de esta manera es imposible poder equiparar el asunto. Bueno, en realidad... Y lo terminan pagando muchas veces los jubilados, ¿no? Ha tenido una estrategia de mucha restricción. Nosotros mantenemos una lógica de que cada 3 vacantes se repone una. Y eso supone un proceso de reducción del aparato del Estado, que por otro lado genera críticas del lado de la oposición, porque dicen que lo que estamos haciendo es una reducción errónea del gasto público, pero señales ha habido de parte de este gobierno en un sentido... Y por otro lado hay en proceso un trabajo de un correligionario mío, que es Conrado Ramos, que es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que está trabajando en una suerte de reestructura de la administración central, de reestructuras de los ministerios, y de discusión sobre la carrera funcional para darle una lógica y una racionalidad al aparato del Estado. No le digan reforma porque si no, no sale transformación. Este otro problema es un problema específico de una caja, que es una de las 3 cajas paraestatales, que está generando una necesidad de dar una respuesta. Y yo diría que hay una respuesta de corto plazo que tenemos que resolver medio rápido. ¿Y la militar? ¿La caja militar? La militar es parte de la discusión general de la reestructura que tenemos. Es parte, porque yo he escuchado muchas críticas de parte de la oposición diciendo, ay, ¿qué pasa con la caja militar? Bueno, el análisis que ha hecho la comisión de expertos y las recomendaciones que han planteado públicamente incluye a todo el sistema de seguridad social, no queda fuera la caja que fueron en minoría y por ahí pasa parte del problema y te quiero preguntar como ministro porque ya desde la oposición se han marcado muchas diferencias con hasta el diagnóstico que se hizo en la comisión de expertos. Y empiezan a aparecer legisladores oficialistas que dicen, bueno, si esto va a ser discutido en estos términos, lo dejamos para más adelante. ¿Podemos dejarlo para más adelante? Yo voy a responder con algunas declaraciones de los que hoy son oposición. En particular, el ex ministro de Economía, Danilo Astori, 2017, dijo, la reforma de la seguridad social es ineludible, es necesaria, y el próximo gobierno va a tener que resolver este tema como uno de los principales temas de agenda. Lo dijo el ministro de Economía del Frente Amplio del periodo pasado. José Mujica dijo, no hay vuelta, acá va a haber que trabajar más años. Lo dijo hace relativamente poco tiempo. Un poco. Y todos los partidos en el 2019, en la campaña electoral, dijimos que la reforma de la seguridad social era parte de las cosas que había que hacer. Pero ahora digo, aparecen legisladores oficialistas que dicen, no, el costo político, si lo tenemos que asumir nosotros, me va a hacer parar las elecciones de 2024. Y no están pensando en las próximas generaciones, están pensando en la próxima elección. Bueno, en realidad la pregunta hay que hacerla al conjunto. Sí, al conjunto. Yo te lo hago a vos en este caso como ministro del oficialismo. Me preocupa realmente que nosotros hicimos
Primero propusimos una comisión de expertos que no fue cuestionada por el referéndum, o sea, estuvo en la ley de urgente consideración, pero esos artículos no fueron parte de los 135 cuestionados, y armamos una comisión de expertos con participación de todos los partidos. Y transcurrido un año, en el diagnóstico, los delegados del Frente Amplio votaron en contra. Que se postergó, además se postergó y se postergó. Exacto. Pidieron prórroga. Y cuando llegaron las recomendaciones, también votaron en contra. Sí. Que es legítimo. Lo que no parece ser muy legítimo es que un partido que pretende volver al gobierno, que tiene expectativas de pelear la próxima elección, no haya hecho una propuesta alternativa. Yo no tengo arriba de la mesa un solo documento de parte de los representantes del Frente Amplio que digan, bueno, pero que usted qué haría, que es lo razonable y lo responsable que tiene que hacer un partido que representa 40% de la población de acuerdo a los votos del 2019. Entonces, es muy difícil así, porque vos tenés un tema que es complicado, que no trae buenas noticias, que es difícil, porque tiene que ver con cómo ajustás la sustentabilidad del sistema, y una oposición que se sienta en la platea a ver cómo vos resolvés el problema. Y que además, supongo yo, espera que lo resuelvas para entonces tener más probabilidad de ganar y después disfrutar de la reforma que hicieron. Porque en el fondo, además, ese negocio... Porque además, todos decimos que queremos trabajar, pero nadie quiere trabajar más años. No, pero eso es muy mezquino también. Porque real. además, Es muy hay mezquino otra el cosa. tema. La reforma de la seguridad social... Si es tenemos una que reforma transitar por ese camino... con impactos de largo plazo, con impactos que abarcan varios gobiernos. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, vamos a discutir de vuelta. Yo creo que, esta es mi opinión disculpe, personal. a ustedes los votaron para gobernar. Y si hay que hacer Sí. la reforma, que se haga la reforma. Y si el Frente vota que no, votará que no. Sí, pero tenemos que buscar la manera de que todos nos hagamos responsables. Bueno, pero la política es así. Y la política, la buena política implica que todos asumamos responsabilidad. Y no que algunos se saquen la pata del lazo y de manera oportunista. Pero están en la oposición. Están en la oposición. En su momento resolvieron otra cantidad de cosas que hubo que resolver. Tabaré Vázquez asumió en 2005. Pero nos dejaron, a ver, en el 17, Astori dijo lo que acabo de decir. No dijo, por lo tanto vamos a empezar a hacer la reforma. A ver, yo no estoy diciendo... En el 2017 gobernaba el Frente Amplio, tenía mayoría absoluta. No estoy diciendo en el que no sea Parlamento. necesario y que Pará, el cálculo político... tenía mayoría absoluta en el Parlamento. Y Astori dijo, no, este es un tema muy importante, cualquier gobierno que le toque la próxima va a tener que asumirlo. ¿Y por qué no lo asumiste ahí? Ah, bueno, Está bien, pero ahora que está en el gobierno... Al otro. No, pero Pablo, ahí hay un tema Claro, con este no que es estás así. charlando. No funciona así el Con negocio. este que estás hablando Bueno, ahora. Y recién lo planteaba Juan Miguel. Y los otros días yo lo comenté acá, por ejemplo. Hay 3 o 4 políticas de Estado que deberían estar establecidas y acordadas por los partidos políticos, más allá de las diferencias ideológicas. Debemos tener una política, por ejemplo, de Estado en salud, debemos tener una política de Estado, por ejemplo, en educación, si es que realmente queremos un país mejor. Porque pero ¿sabés a dónde voy? Voy a esto, que lo acabas de tocar vos recién y Nico también lo dejaba entrever. Digo, hay temas que no se pueden solucionar en un mandato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son conscientes que no lo pueden solucionar en un mandato y son temas a 15 o 20 años, muchas veces quien está en el gobierno dice, yo no voy a tomar decisiones que van a tener un costo político y me van a sacar del poder en las próximas elecciones para que dentro de 15 años esto lo terminen disfrutando. Y eso pasa en la política. Pero eso es una mezquindad grande como una casa. Eso es una mezquindad grande como una casa. Es decir, es toda una estrategia política. El Frente en el 17 reconoce que estamos sobre una bomba de tiempo, que el país está envejeciendo, tenemos un servicio, un banco de previsión social que está por colapsar, se dijo en el 20 y pico, colapsa y todo un montón de cosas, y no se toman medidas. Es un titular, lo deja para el próximo gobierno. Y el próximo gobierno también tiene otra estrategia. Crea la comisión, en definitiva. ¿Pero qué dijiste? Yo que no tuve te la entendí suerte. ¿Que coincidías o qué dije? Estoy coincidiendo contigo. Es decir, el hecho es, esta comisión tiene
toda una apertura y una ampliación de discusión. Yo estuve con Murro y estuve con Saldain. Con los dos estuve conversando y no llegaron absolutamente. Cuando llegó el momento del diagnóstico, fueron posponiendo y Por el eso, Frente es que dijo te van todo que pateando no. la pata para Y adelante. el Frente no quiere pagar ese costo político. Pero ahora tampoco. O sea, esto es como una... Bueno, Y el gobierno tampoco. Ahora y el tampoco, gobierno para que- tampoco. Es una rueda que... Vamos a aclarar. Entre todos, El bueno. gobierno todavía no terminó de armar lo que sería el anteproyecto de ley. Está bien. Porque una cosa Pero son las algunos legisladores que recomendaciones. sí, que empezaron a ver, hablar. Las recomendaciones culminaron en noviembre. De allí en adelante ha trabajado una comisión, una subcomisión, ya no la comisión de expertos. La comisión de expertos terminó. Pero ha habido un trabajo para convertir esas recomendaciones en un anteproyecto de ley. Anteproyecto porque no está presentado al Parlamento. Ese anteproyecto de ley, cuando esté pronto, que falta muy poquito, me consta. Este año. Estoy no, ahora, en poco tiempo. Bien. Deberá ser objeto, yo creo. O sea que el y acá proyecto va viene para mi adelante. opinión, El proyecto el se va a existir, presentar. Va a existir. Se va a presentar. Bueno, otra cosa, yo creo que lo primero que hay que hacer es ponerlo a consideración del sistema político. El anteproyecto. El anteproyecto. Antes de mandarlo al Parlamento. Antes de entrar al Parlamento. Porque nos parece que es importante hacer un esfuerzo para que sea otra vez lo mayor consenso posible. Ahora, disculpe, Es decir, ministro, una breve lo mayor interrupción. consensuado posible. Ahora, ¿por qué Murro piensa una cosa y Saldain, digamos que es hombre histórico del Partido Nacional, pero es un experto en seguridad social? Sí, A ver, la izquierda propone más amplitud de derechos y Murro, cuando fue ministro, presidente del BPS, propuso facilitarle a la gente que llega a los 30 años, es decir, una idea de promover el acceso. Y la actual coalición, que es una coalición liberal, con partidos o visiones más conservadoras o de centro-izquierda, como podría ser, está más preocupado por el sostén financiero de eso. Y las dos cosas tienen que entrar en equilibrio. Ahora, ¿cómo se llega a ese equilibrio? Y a veces se llega con un gobierno y con otro, y a otras se llega con conjunto. Es imprescindible. Por supuesto. Y algunos de los cambios que se hicieron en el periodo anterior, en el otro, no en el periodo del 2014, 2015, 2008, aceleraron el proceso de desequilibrio. Y además se calcularon mal, ¿no? Y eso es importante. Pero eso lo decía el ministro Astori. Astori decía, a nosotros el BPS nos dio un cálculo y después resultó que el desvío fue brutal. Entonces se aceleró el proceso de desfinanciamiento del Bueno, sistema. Danilo Astori, Eso que ha es una estado un realidad. poco mal de la salud últimamente, parece que se está recomponiendo y va a volver al Senado. Sí. Así que tal vez allí una figura que ha sido central en la política Bueno, uruguaya. el serenismo En 20 lo años fue en los puede estar ahí. 90 para la reforma anterior. Otro comentario, ¿no? no lo veo a la calle Pou haciendo el cálculo. Yo la verdad que no lo veo. Yo creo que la calle Pou, por su talante, es una persona que va a ir con la coalición y aprobar el proyecto, diga lo que diga el Frente. Me puedo No, y equivocar. digan lo que digan algunos legisladores propios, porque también hay unos legisladores oficialistas que han salido con declaraciones diciendo, bueno, si el Frente no quiere, lo vamos a pagar nosotros. Bueno, y la posición de Cabildo tampoco se sabe mucho todavía. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo para buscar un entendimiento. O sea, ese entendimiento en la comisión de expertos no se alcanzó. El Frente Amplio mantuvo una actitud de retracción porque, repito, yo hubiera esperado que los representantes del Frente Amplio dijeran legítimamente que no a las recomendaciones que votó la mayoría, pero nos presentaran una propuesta alternativa. Y en la coalición está, para poder Pablo, evaluar dónde están los puntos de diferenciación y decir, bueno, vamos a ver qué podemos encontrar de entendimiento. En la coalición en el documento en la que firmó la coalición está la reforma provisional. Sí, el programa. pero hay del acuerdo en cómo desarrollarla, porque, por ejemplo, No, Robert una mencionaba cosa, la caja a ver. militar, me imagino que puede haber posturas distintas sobre ese tema. Compromiso por el país está la reforma de la seguridad Sí, social. pero no cómo hacerla. Bueno, claro, los contenidos justamente, había que trabajar. Por eso digo, está. La verdad que, No, pero es parte de lo que pero está, otra está cosa la... que se dice para cuestionar, yo escuché hoy al PIT-CNT decirlo, es que se requiere de un gran diálogo para reforma de la seguridad social. La comisión de expertos recibió 150 delegaciones de todo tipo, tamaño y color de la sociedad civil organizada, de todos los grupos, se reunió con ellos, intercambió, recibió documentos de unos, de otros. O sea, diálogo, Falta voluntad política. diálogo social ha habido de sobra. ¿Y qué falta? ¿Voluntad política? Bueno, claro, yo creo que acá el tema es, a ver, esto debería ser política de Estado, porque, repito, una reforma de la seguridad social genera efectos de larga duración para 4, 5, 6 Pero gobiernos. ¿ustedes están dispuestos a pagar el costo político?
Nosotros estamos dispuestos a seguir buscando un Porque, entendimiento. digo, cuando Y al decimos que final Astori no asumió el costo Al final político. veremos, hay que explicar y explicar y explicar y vamos a seguir explicando, porque obviamente nosotros creemos que hay que hacer una reforma, pero el tema es que todos creemos, el Frente Amplio también. ¿La va a hacer el gobierno con o sin el apoyo del Frente? Vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. No sé hasta qué punto, porque también es cierto que esto es parte de la realidad política, que cuando se acercan los tiempos electorales, sí, claro. Los brazos para levantar en el Parlamento quedan más para pesados. votar cosas Quedan que más son pesados. complicadas, empiezan a escasear. Pablo, hablando creo yo. de proyectos. Pero nosotros tenemos la convicción de que el Uruguay tiene que hacer una reforma de la seguridad social. Eso es absolutamente objetivo. Y bueno, y vamos a hacer el esfuerzo extremo, porque obviamente tenemos que hacer las cosas que hay que hacer. Pablo, ¿hay un proyecto para los trabajadores de las aplicaciones? Sí, estamos trabajando todavía. ¿Por no qué viste tenemos- que ahí estaba esa necesidad? Porque efectivamente, a ver, el desarrollo tecnológico en el mundo está generando cambios en el mundo del trabajo de manera muy impactante. Estos son los deliveries, por ejemplo. Uno de los ejemplos fue el teletrabajo. El teletrabajo sufrió una aceleración con la pandemia porque la modalidad Exacto. de teletrabajo se adecuaba a las limitaciones sanitarias y, por lo tanto, se trabajó en el Poder Legislativo, un proyecto de la senadora Carmen Sanguinetti que terminó convirtiéndose en ley y nosotros recientemente hicimos el decreto reglamentario y bueno, tenemos hoy un marco jurídico Exacto. que busca atender a ese fenómeno nuevo que es que la relación laboral se realiza a distancia, tiene Y en América peculiaridades. somos, en ese sentido, vamos adelante. Y vamos en un planteo de avanzar sobre esas situaciones que son novedosas. La otra novedad es lo que llamamos genéricamente trabajadores por aplicaciones, lo que tú decías. Hay dos modalidades más visibles y más frecuentes. Una es el transporte de pasajeros y la otra es delivery, es decir, la distribución de alimentos y probablemente muchos otros. Sí, cada vez más, cada vez más. Entonces, ese tipo de relación, que es un debate en el mundo, no solo en el Uruguay, sobre qué tipo de naturaleza tiene, porque en algunos casos es con contratos laborales de dependiente, en otro caso es con empresas unipersonales. Más allá de cuál sea la modalidad, nosotros entendemos, y vamos por esa línea, que es un poco la que se ha vuelto dominante en el mundo, que es, independientemente de la naturaleza de la relación, podrá ser dependiente o podrá ser con contratos de unipersonales, pero hay que garantizar protecciones mínimas para el trabajador por aplicación. Pero hoy ¿cómo es, por ejemplo? Y hoy las normas No debe ser todo igual, pero no digo, establecen. Hoy es muy No informal. establecen. No establecen especificidades para este tipo de relación laboral. Entonces, bueno, el trabajador dependiente tiene todas las protecciones que corresponden hablábamos hoy, sí. al modelo del trabajador dependiente y los que no tienen relación de dependencia tienen una situación más precaria. los delivery están regalados. Entonces, y además vemos que los delivery tienen problemas, sobre todo tienen una prevalencia importante en los accidentes de tránsito. Además, la Que mayoría por otra son parte inmigrantes. las motos no tienen seguro. Bueno, La mayoría son inmigrantes. nosotros Es una apostamos fuente es- laboral de la inmigración. Sí, sí, sí. Bueno, Nosotros Ojo. apostamos a construir por lo menos altísimo, una por lo norma tanto. que todavía no está pronta, que la vamos a conversar con los actores sociales para generar un marco jurídico que dé protección a esos trabajadores, que sea por la vía, por el formato de dependencia, o sea, por el formato de contrato de unipersonal, de prestación de servicios, en cualquier caso tengan una protección común. Pero es para una guerra contra un titán, ¿no? Porque en todas partes del mundo se ponen duros, ¿no? Las Bueno, aplicaciones. pero en el mundo lo que hemos visto es que en derecho comparado la mayoría de los casos han ido por este camino. Es decir, por regular derechos mínimos que hay que garantizar para cualquier trabajador que esté vinculado por esta y otras que ni sabemos, porque en realidad hoy tenemos estas dos modalidades que son las más frecuentes, pero el Van a mundo- aparecer otras cosas. Pablo, que una- ni- no, y además Perdón, una en cosa, eso- Raúl. ¿Cuánta gente está trabajando hoy? ¿Tenés el dato? Bueno, entre las aplicaciones de delivery y las de sí, transporte. son varios miles. Es mucha gente, ¿no? Sí, yo calculo, pero voy a tirar un número que capaz que le erro, 7.000
entre las dos. Y perdóname, una cosa que decía pasajeros y pedidos. Sí. Hay mucha gente del exterior, ¿no? De inmigrantes. ¿Esa gente está protegida también? Bueno, por eso, yo creo que merecen toda la... A ver, por supuesto no que hay sí. ninguna Por duda eso. que tienen que estar con la misma protección, sí. Porque también da la sensación como de afuera que se recurre a ese Bueno, la gente seguro, está mal para- capacitada. Sí, pero mira que Estoy del hablando exterior, de la percepción. del exterior capaz, también hay en tiendas, del exterior también hay, o sea, también hay gente muy preparada aquí en nuestro país No, que ha por llegado. supuesto, por supuesto. Esa- Yo creo que No, y aquí- es que hay gente muy preparada, a veces manejando motos, y que como quiere salir adelante, No, y lo que taxis. necesita es Yo entregar digo la una mayor cosa, cantidad de pedidos que puede, una cosa y lo que le pagan es parece muy poco, importante. y entonces por eso lo vemos hacer la anormalidad Sí, que hace, decía- y que el sobre todo Uruguay- pagan con su vida. el Uruguay ¿no? Pero a ha veces ido- también provocar accidentes trágicos para otros, y Exacto. aun cuando un Que las no motos venga no en el tienen auto, ninguna tiene, las motos no es obligación hoy por hoy tener seguro y las motos no tienen seguro. y aunque tengan seguro, Ah. después se sale más caro el seguro que la moto, entonces no, sirve. Entonces es la dificultad de la y más protección. allá de la Tiene que dificultad. estar Pero arriba decía de la Pablo, mesa. perdón. Pero lo que yo estoy notando, que me parece que es muy bueno, es que el Uruguay ha incorporado algo que a mí me parecía fundamental, que es aceptar la llegada de inmigrantes al país. Totalmente. Y Eso es muy reconocer- importante. Es muy importante, Muy. porque al principio uno notó que había como un cierto resquemor, y en realidad hoy me parece que hemos naturalizado. Y hay una gran algo. visión Hubo algo de socio los de la inmigrantes. coalición que dijo que había que priorizar. Hay una gran Para el Uruguay. yo creo que hay una gran visión, por lo menos lo que yo he hablado, ¿no? De parte de los inmigrantes con referencia a la sociedad uruguaya. Sí. O sea, la visión que tienen quienes llegan a Uruguay, más allá de la dificultad económica y el derecho de piso que siempre hay que pagar, digo, hay una visión muy favorable hacia lo que es la sociedad uruguaya y a veces temas que nosotros debatimos de seguridad, etcétera, etcétera. Pero quería preguntarte algo Menos esa cubana muy particular. que salió a Una que me decir quedó que acá cortita estaba que me lo peor están que haciendo Cuba. llegar. Discúlpame, Sergio. ¿Viste la cubana que salió en los medios de comunicación diciendo que acá estaba peor que en Cuba? Bueno, pero está bien. Menos pero ella. son Hay de casos- todo en la hay de viña del todo, Señor. pero está ¿Cómo bien. no pero lo vamos vos a creer si nos trajeron las arepas? Vos charlás, Ya pará. está. Me preguntan Hay que la gente de quererlo la a los salud. venezolanos, Me muchachos. pregunta la gente de la salud que está siguiendo seguramente muchos de ellos, como de todos los sectores, el programa, si también, más allá del incremento del salario, no puede haber una negociación con un mayor descanso, porque la verdad que hay una realidad. O sea, debe ser de los sectores que tuvieron que trabajar más, que lo han hecho con mayor intensidad, expuestos a contagios y también bajo un tema de estrés muy importante. Eso creo que también ustedes lo están analizando, ¿no? El régimen de trabajo es parte de lo que se pone arriba de la mesa, las condiciones laborales, los beneficios laborales. O sea, cuando se abre una ronda de consejos de salarios, no solo se negocia el salario en sentido estricto, sino que ingresa en el menú un montón de elementos que están relacionados con beneficios laborales o cambios en las condiciones de trabajo. O sea que eso puede estar perfectamente incluido en esa ronda que empezará, yo creo que era en octubre que vencía el convenio anterior, o sea que empezará ahora nomás. Y una pregunta que quiero hacerte como ministro, que sé que es una pregunta complicada. A ver, o sea, es difícil entregar para un ministro de Trabajo una visión sobre el tema. ¿Qué opinión te merece el PIT-CNT? Que como central sindical, uno dice, bueno, la génesis de esta historia sería la defensa de los trabajadores, ¿correcto? Pero a nadie escapa, o me parece que a la gran mayoría no escapa, que hoy el PIT-CNT está jugando un rol político muy, pero muy importante, y hasta te diría que se ha transformado en la principal fuente opositora del actual gobierno. Yo no quiero decir que esté mal que haya visiones críticas y todo, pero hay una fuerte presencia política del PIT-CNT hoy por hoy en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Pues, por ejemplo, el PIT-CNT opina de todo, ya no es que solamente vaya puntualmente a la defensa del trabajador. Por ejemplo, ahora vinieron integrantes del ejército norteamericano a... Hoy en el discurso, bueno. la mujer esta hablaba, ¿por qué tenemos que seguir recibiendo a los que vengan a adiestrar a la que vinieron a adiestrar a las Fuerzas Armadas uruguayas. Correcto, ese tipo de cosas. Esa es la Vamos con pregunta. esta, Pablo, y nos vamos a la pausa. La respuesta ahí. Yo creo que hace mucho tiempo que el PIT-CNT y el Frente Amplio articulan de una manera prácticamente al punto de que 13 de los 15 del PIT-CNT pasa a ser 13 de presidente del 15 Frente Amplio. integrantes Esa es la prueba del 9 del PIT-CNT pasaron de la al Frente Amplio. identidad de vinculación. Yo creo que no le hace bien a ninguno de los dos, porque son roles distintos. Un partido tiene que hacerse cargo del conjunto de la sociedad. Cuando se asocia muy fuertemente con un actor social que por definición representa intereses particulares, corporativos, que por cierto está bien que los represente,
pierde capacidad de interpretar al conjunto de la sociedad. Y a su vez, un movimiento sindical que se asocia tan fuertemente a un partido político empieza a tener un sesgo en su mirada con respecto a cómo actuar. Ahora, ese es un dato que hace años que existe y que en todo caso se ha incrementado. Agudizado. Totalmente. ¿Le hace el mismo Ahora, mal que la ARU con el Partido Nacional? Lo que pasa es que la ARU con el Partido Nacional, no sé, la ARU, a ver, los sectores empresariales tienden a estar más identificados con los partidos tradicionales. Sí. No me incluyo, yo soy del Partido Independiente. No, lo sé, lo sé. Correcto. Pero le hace me el mismo parece mal. que esa identificación no es tan fuerte, me parece a mí. Muy bien. Pero hay actores como que tienen itinerarios y agendas distintas. A mí me parece que es muy importante que un partido tenga una agenda propia y que los actores sociales tengan la suya, porque el actor político tiene que articular intereses múltiples de distintos actores. Y tiene que tener la capacidad de dar una respuesta al conjunto de la sociedad. Pero te quiero aclarar a vos que te gusta meter el dedito. La ARU tendrá lobby con los partidos tradicionales. Sí. El PIT-CNT trabaja políticamente dentro y son diputados y senadores. Goodbye. Y ahora tiene un presidente. Anda a la tanda. ¿Quiere decir algo usted, señor? Del dedo, el tema del dedo. El tema del dedo no me quedó claro. Lo demás sí me quedó claro, pero el dedo no me quedó claro. Tu sofá es tu lugar en el mundo. Por eso NIR volvió con la preventa 100% en cuero de sofás y butacas, para que tu espacio sea realmente especial. Encontrá tu próximo sofá de 2 cuerpos desde 24.650 pesos o de 3 cuerpos desde 29.900 pesos. Podés comprarlos hasta en 12 cuotas sin recargo. Ingresá ahora a nir.com.uy y encontrá tu modelo ideal. Si buscas cuero 100% natural, buscas un NIR. 45 años innovando en calidad y respaldo. Atención, para todos los que están acá y del otro lado de la pantalla y que pasan horas frente a una computadora, llegó el momento auspiciado por SEM, Medicina Preventiva y Laboral. Vamos a hacer una pausa activa porque es importante en las empresas cuidar de las posturas de los trabajadores y prevenir los riesgos. Ya sabes, si tenés una empresa, asesorate con el equipo de médicos y técnicos prevencionistas de SEM, Medicina Preventiva y Laboral. Pausa y ya seguimos aquí en el 10, el canal uruguayo. La mejor calidad y variedad de colores en cortinas de enrollar la tiene Cortifaz. Comunicate al 0800-2678 que de lo demás nos encargamos nosotros. La humedad, brillar y reunir. 52 minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos de a poquito terminando este 1 de mayo y de a poquito también terminando el programa, pero todavía nos quedan un montón de cosas. Atención, basta de regalos convencionales. En el mes de la madre, la gift card de Óptica Rubio rinde un 25% más. ¿Qué quiere decir? Le pones 1.000 pesos, te rinde 1.250. Según lo que le pongas, el 25% más, inmediatamente cuando tenés la gift card vas a tener más valor. Pero si esto fuera poco, además tenés un par de lentes de regalo. Te llevas un lente de sol de regalo. Es una locura. Asegúrate de que mamá reciba lo que realmente necesita. Visitanos en cualquiera de las sucursales en Montevideo, Colonia, o seguinos en Facebook e Instagram, que es @ópticarubio, para enterarte ahí de todas, absolutamente todas las novedades. Más información en ópticarubio.uy. En su día, regalale salud visual. Y si hablamos de salud visual, hablamos de Óptica Rubio. Enrique Mainenti se especializa en pintura, albañilería e impermeabilizaciones y ofrece un paquete de servicios completo para ayudarte con tu hogar, oficina, comercio, industria, escuela, lo que sea. Con Enrique Mainenti sabes que el trabajo te queda impecable y además que la forma de pago la arreglás de la manera más beneficiosa para vos. Llama a Enrique Mainenti y su equipo te va a ayudar a hacer ese trabajo de pintura que estás necesitando. No solamente en Montevideo, en todo el Uruguay. El teléfono es 2614-1961 y el celular 099-696877. More. Sí, no. Quería preguntarle a Sergio si el ministro de Ganadería... ¿no era el del presidente Lagro en algún momento? Era, no es. No, Era. como me dijiste que no había conexión. Además, nunca, no me vengas a decir... Sí, voy a decirte sí. Te fuiste al teléfono. Y vos también te vas al teléfono. ¿Y cuál es el problema? Yo el teléfono porque la gente me aplaude. Y a mí también. Basta con la pavada. Basta, te vuelvo a repetir. Peligro.
hola. ¿Cómo anda? ¿Quién es? ¿Quién es? De punta en blanco. ¿Cómo quién es? ¿Quién es? Antonio Ríos. Antonio Ríos. ¿Quién más? ¿Quién es? Berugo Carámbula. No. Perdón. ¡Subime la música! Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. ¿Para qué la Con tu cariño sería muy feliz. Corazón, Por acá ya la no puedo patita estar sin ti. Ya no puedo estar sin ti. Yo soy Antonio Ríos. ¿El ser bailarín? Soy el Perdón. tío de Julio Ríos. Antonio Ríos. ¿Me ve bailar bien? Muy bien. Bien, nomás, vamos. Muy bien. Estuve bailoteando. Está floja esa cadera, ¿eh? Cumpleaños de 15. ¿viste? Tuvo 2 cumpleaños de 15, o No. sea que hizo 30 años en 2 días. En 2 días. Bueno, ¿qué dice? Estoy muy bien, vamos a cantar esta canción. ¿Cuál? En el Día de los Trabajadores. Ah, qué lindo. Por supuesto, para todos los trabajadores. Me imagino. Y para todos los trabajadores también. Muy Así bien. que, cuando usted quiera, señor director, todo el mundo haciendo palmas. Y las palmas, las palmas, las palmas. Ya llega, ¿eh? No, porque Ahí viene. no sabemos cuál es. Ahí está. Las palmas, las palmas, las palmas. Señor ministro, buenas noches. ¡Puglia! Quiero decirle al ministro tantas cosas preciosas que siento al trabajar. Que sueldo es un tesoro, el aguinaldo lo adoro, el trabajo me hace feliz. Al trabajador, hoy en su día, eres la razón de este país y que el laburó nunca nos falten, porque yo en polémica soy feliz. Las manitos arriba de todo, la mano, la mano, las manos. Sí, y que el trabajo nunca me falte. Y nunca me faltes, quedo en pelotas, compré una moto en 30 cuotas. Nunca me faltes, que polémica siga, si no vuelvo con Tinelli a bailar en Argentina. ¡Feliz día para todos! Uy, estaba mirando el video. Horrible. Un par de videos. sí, Una horrible. prima mía está internada. Bueno, Se gracias. cayó. Muchas gracias por la canción. ¡A vos! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Ministro, muchas gracias por la visita. No, ¿verdad? encantado. Un placer. Un gusto. ¿Pasó bien? Muy bien, como siempre. ¿Estaba bien el café? ¿No lo probó? No, bien, bien. Bien, bien el café, siempre está bien acá. Gracias por venir, Pablo. Un gusto. Encantado. Sergio, gracias. Por favor, un verdadero placer. Nos vemos Igualmente, me voy a hacer el unas viernes pizzas ahora, que se viene. puede. Anda. Yo también me voy a hacer una. A romper la boca, a romper la boca. Sí. Lucy, La Sergio. capacidad de asombro sí tiene límite. ¿Qué pasó? No, me están haciendo pedido del libro. Ah, del libro. Sí, bien, sí, bien. sí. Hay mesas que están mal. Hay Muchas mesas que gracias. están mal. Con mucho ¿De qué gusto. libro? Qué duro. Se lo traigo al canal. ¿Del libro de aquel? De Ríos, la capacidad de asombro sí tiene. ¿Lo quiere usted? Yo no lo tengo, ¿me podés dar? Como no. Cómprelo, Puglia. No, el viernes se lo voy a traer. Bueno, El viernes se lo voy a traer, como no, Con la con mucho gusto a la plata que ha persona que hecho se lo con el pidió a Nico y trabajo. se lo voy a traer a él. ¿Me puede regalar un Dice libro? que hizo mucho dinero él. Mucho. Mucho, mucho. Gracias, Ríos. Sí. Pero bien habido. Bien Gracias. habido. Feliz día, que termine todo bien el 1 de mayo. Y me contaron cada uno de tus movimientos en el cumpleaños de 15. Me alegro profundamente que le hayas pasado muy bien y que después de las 3 de la mañana hayas estado todavía mucho más, en un ambiente mucho más acogedor, más lindo y más íntimo. Felicitaciones, Jorge. Felicitaciones, ¿Pero Jorge. qué En serio. dice, Ríos? Está No, totalmente contento, loco. contento que le pasara. Vos Muy tenías bien. la duda que le ibas a pasar. ¿Pero en cuál? ¿El de ayer o el del viernes? Quiero Ah, saber. del viernes. Ah, el del viernes. ¿Quieres saber? ¿Vos querés saber? El del viernes. No, para ¿Qué te hace? El del viernes. ¿Quién le pasó la Ahora, data? si tenés Mirá- cumpleaños mirá todo. que el de ayer fue más grande que el del viernes. Opa. Sí, fueron los dos hermosos. Bueno, muy bien. Juan Miguel, Saludos a gracias. todos. En el Día de los Trabajadores es un poco irónico, veníamos hablando de que haya tanto costo político por aumentar un par de años de trabajo, ¿no? O sea que Claro. nos gusta tanto trabajar, sé que hay una parte que no es tan así, pero esto me lo comentaba el colega y gran pintor Pablo Solari, pero quiero mandarle saludos a dos trabajadores, Dale. que a veces no son tan valorados como trabajadores, como hoy un poco en broma le decía Julio a Robert al principio. Uno, Emiliano Laza,
que hoy batió el récord nacional de salto largo, además con la camiseta de Peñarol. Sí. Saltó 8 metros 28, es como saltar desde la puerta hasta donde está Puglia. Es una cosa así, es demencial. Y la otra, mencionaba a Gonzalo Moreira al principio, Robert, que hizo 2 shows con su familia. Todos. Pero además de la presentación de un disco, que invito a escucharlo porque él es un artista que nos dejó mucho, un tipo entrañable. Canciones para no dormir la siesta, un un crack, monstruo. entre otros, ¿no? Y Nico hablaba hoy también de Rumbo. Rumbo, sí. Pero después, durante muchísimos años, estuvo alejado de los escenarios porque laburaba en su productora, en La Mayor, y estuvo alejado. Y ahora volvió con el gusto de hacerlo con su familia, con Mendaro, que además es su yerno, con toda la familia cantando. Los asados de esa familia están de Los invito a En la escuchar el disco, porque productora está el le hizo disco, es la jingle, presentación le de hizo un disco. jingle a Bordaberry, a la calle Pou, a la todos. gente del frente, a Martínez. A todos. Capaz que saca la reforma de la seguridad social. Capaz Pero que él no Gonzalo, se vamos, retira, Es el nombre no se indicado retira. para lograr la unidad. Mire, ahí lo tenés, a Gonzalo Moreira. Saludos para toda la familia Moreira, que son también grandes amigos. Bueno, muy bien. Nos vamos, gracias. Moreira, Perdón, perdóname. saludar y felicitar a un plan piloto que está haciendo el Mides con el Elvio Fernández para darle la capacidad de poder terminar el ciclo básico a gente que está... En el interior. ¿Eh? Sí. Y trabajadores rurales y en el interior. Sí, me parece un plan maravilloso. Lo hace con el Elvio Fernández, no tiene costo para el gobierno. Exacto. Y me parece una muy buena medida. Sí, gracias, gracias. No, porque por las hacer cosas- el porque lobby usted. hay que decir las cosas buenas Bueno, también. me parece muy bien, para que lo reconozca, hay para aplaudirlo. Bueno, muy bien, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos el próximo viernes, cuando volvamos a hacer... Chao, gracias. que me estoy enamorando. Chao, hasta luego. Yo me estoy enamorando, yo me estoy enamorando de tu forma de mirar.